Voy a compartir la presentación. Con eso, Renzo, también me confirmas que sí se esté viendo. Espera un segundito. Eh, Tun, me confirma si se está viendo y también si me escuchan bien. Perfecto, sí, señor, sí se escucha y se Sí. está viendo la presentación. Está perfecto. Bueno, pues entonces los saludo a todos desde Confecámaras. Les mandamos un gran saludo a todos, viendo también que efectivamente lo que mencionaba Nelson se están conectando de toda parte del país. Voy a cerrar mi cámara como para que tengamos una mejor conectividad. Quería simplemente abrirla para poderlo saludar. Hoy, efectivamente, tal como lo mencionaba Nelson, vamos a hablar del Registro Único Empresarial y Social, del Registro Nacional de Turismo y de la renovación de la matrícula mercantil. Yo no puedo hablar de matrícula mercantil o hablar de renovación como tal sin hablarles de los registros públicos y en ese mismo sentido de lo que es el RUES. Voy a comenzar precisamente hablándoles de qué es el RUES, por qué fue creado y también pues obviamente inclusive desde un punto mucho más fundamental que qué son los registros públicos. Mi intención es precisamente guiarlos un poco, que ustedes entiendan en qué estamos, cuál es el escenario en el que nos encontramos y digamos que por qué también se habla de esta renovación de los registros públicos y cómo se va a manejar la misma. Al final de mi intervención, del espacio que tengo establecido para intervención, vamos a abrir un espacio para las preguntas y respuestas, obviamente teniendo en cuenta también lo que yo ya les voy a explicar en las diapositivas y pues obviamente en el corrido de mi charla. Como les mencionaba, voy a cerrar la cámara como para que tenga conectividad y vamos a entrar ya en materia. Lo Claro que sí, primero, sí, sí, señor. sí, Qué pena interrumpir un poquito, sí, discúlpame, claro que por sí. favor. Claro que sí. Recuerden, por favor, que todas las intervenciones, dudas, preguntas, inquietudes respecto al tema de hoy los vamos a dejar finalizando la sesión. Les pido, por favor, no levantar la mano para que no haya ningún tipo de interrupción. Muchas gracias. Doctor Camargo, adelante, por favor. Nelson, muchísimas gracias. Listo, bueno, lo primero que vamos a entrar a hablar es del Registro Único Empresarial y Social, del RUES, y pues obviamente tenemos que comenzar con lo que es el registro público. Aquí esta diapositiva solo de apoyo, porque pues no es más que una definición doctrinaria. Esto es parte del doctor Jorge Hernán Gil en su Tratado de Registro Mercantil, donde nos dice qué es el registro público, qué son estos registros públicos. Y es que de allí tenemos que comenzar, ahí es donde precisamente nosotros tenemos que comenzar para hablar de los registros públicos como tal y del registro mercantil. Lo primero es que dicen, es una institución jurídica regulada por normas de derecho privado y público. O sea, básicamente, aquí estamos hablando de una figura jurídica que tiene normas tanto de carácter público como de carácter privado, que son obligatorias, que se deben cumplir y que además, digamos que ciertos actos, contratos o negocios jurídicos que el legislador ha considerado relevantes están sujetos a ese registro. Entonces, aquí lo primero que vamos a tener en cuenta es, tenemos una regulación, o sea, existe una normatividad que me dice cómo se lleva, qué se lleva, y a su vez también debemos saber que no vamos a encontrar todo lo que ocurre, por ejemplo, dentro de una empresa, dentro de una matrícula, dentro de un negocio. No vamos a encontrarlo todo. ¿Por qué? Porque precisamente el legislador dijo, solo hay ciertas cosas que yo quiero que estén en el registro y por eso pues obviamente lo regulan y en ese sentido es que van a ir allá en el registro. ¿Con qué intención? Con la intención de dar publicidad, de que efectivamente pueda producir efectos ante los terceros y que efectivamente pueda ser de utilidad en la situación que estemos presentando al interior del comercio. Entonces, pensemos lo que si de pronto, oye, yo quiero saber los accionistas de una sociedad, ¿qué ocurre? De una sociedad, por ejemplo, SAS, ¿qué ocurre? El legislador dijo, no, sabe que los accionistas no van a ir en el registro público, no van a ir en este registro público. En ese entendido, pues no lo vamos a encontrar dentro del registro público. ¿Por qué? Porque dijo, vea, solo algunos actos, algunos contratos, algunos negocios jurídicos son los que van en el registro público, en este caso en el registro público mercantil. Eso es a muy grandes rasgos lo que significa el registro público. Características que tienen. Primero, es público, como su nombre lo dice. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede tener acceso a la información que se encuentra dentro de los mismos. Entonces, todo lo que, digamos que se allega en los registros adquiere la naturaleza de pública. Entonces, si yo traigo un acta, se convierte en un documento público.
Si yo dentro de mi documento de constitución estoy allegando algún tipo de documentación, esa documentación se convierte en información de carácter pública. O sea que efectivamente cualquier persona puede consultarla y puede obtener información. Lo segundo es que es oponible. ¿Qué es oponible? Oponible es un efecto jurídico en el que buscamos que genere efectos para los terceros. O sea, que los terceros no solo se entiendan, sino que además, perdón, no solo que lo conozcan, sino que además deban darle aplicación a lo establecido. Entonces, si yo, por ejemplo, digo que soy el representante legal de Almacenes Éxito, pues ustedes cómo lo van a saber en el certificado. Entonces, ese certificado, cuando ya hay un registro, se hace oponible. Hasta tanto yo no tenga el certificado, si yo les digo, yo soy el representante legal, y ustedes me dicen, oiga, pero usted no aparece en el certificado. Yo le digo, es que ya hicieron el acta, pero todavía no la han registrado, todavía no está en el registro público. No es oponible. O sea, yo no se la puedo hacer valer a ustedes como terceros. Ese es el efecto de la oponibilidad. Es regulado, efectivamente, y esto también obviamente de mano de la Superintendencia de Sociedades. Hay una normatividad que regula las cámaras de comercio, que regula los registros públicos que tienen delegados y que tiene una normatividad que les fija y les dice cómo debe administrarse estos registros públicos, qué actos se inscriben, cómo se reciben, qué tipo de asesoría se puede brindar, la información que deben brindar y en dónde la deben brindar, los actos, la revisión y el control de las cámaras de comercio para la revisión de los distintos actos, dependiendo de cada uno de los registros públicos que esté administrando. Todo esto efectivamente se encuentra regulado y principalmente por la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad de supervisión de las cámaras de comercio. Ahora, ¿también qué significa? Que eso tiene una naturaleza obligatoria. O sea, los comerciantes tienen una obligatoriedad para inscribirse y para renovar anualmente su inscripción, así como la de todos sus establecimientos de comercio, y esa es una obligación que además está establecida en este momento en disposiciones legales, principalmente el Código de Comercio, y yo lo vamos a ver también para el decreto 019 de 2012 para los demás registros. Tenemos que entrar también con qué son las cámaras de comercio. Esto yo, digamos que mi intención es brindarles la información desde el punto de vista principal de los registros para que ustedes entiendan cómo funcionan y en ese sentido también cómo están ustedes adelantando las tareas. Las cámaras de comercio, lo primero es que son entidades de derecho privado, o sea, son privadas, no son entidades públicas. Ese es un error y una confusión, digamos que normal, en la que se piensa que las cámaras de comercio son entidades públicas. Realmente no. Realmente las cámaras de comercio son de naturaleza privada, sino que cumplen por delegación unas funciones públicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién debe llevar los registros? En principio, lo debe llevar el Estado. Pero el Estado consideró, estamos hablando del año 1931 probablemente, consideró que habían otras entidades, o en este caso otra entidad, que eran las cámaras de comercio, que podían llevar de mejor manera y digamos que de manera más económica y eficiente los registros públicos, y en ese sentido le entregó los registros, algunos registros públicos a las cámaras de comercio. Esos registros son públicos y una función pública, pero se los entregó a un particular para que lo administrara, porque ese particular tenía un mayor conocimiento, tenía una mayor posibilidad de generar y de gestionar este registro. Entonces lo entrega con el fin de que efectivamente ellas cumplan esa función. Entonces ya sabemos que efectivamente es privada, pero que tiene delegadas unas funciones públicas. Por eso también digamos que tiene su naturaleza como particular, porque efectivamente, aunque son privadas, pues cumplen una función pública y eso también hace que el funcionamiento esté atado a los principios que están establecidos para el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Las funciones de las cámaras de comercio o las cámaras de comercio cuando nacen realmente como un órgano consultivo y como una entidad de agremiación de los comerciantes. Realmente lo que buscan las cámaras de comercio en principio es agremiar a los comerciantes y ser la voz de los comerciantes. Así es como nacen las cámaras de comercio. Ya posteriormente se desarrollan las mismas y se convierten en entidades que son gestoras y además pues que tienen delegados unos registros públicos por el Estado. Eh,
En ese entendido, ya en el Código de Comercio hablan de la estructura y posteriormente la Ley 1727 de 2014 que modifica aspectos del Código de Comercio y de las cámaras de comercio, ya lo que hace es precisamente dar unas funciones de las cámaras de comercio y atan las cámaras de comercio al registro mercantil. Entonces nosotros cuando veamos nuestro código de comercio, por allá sobre el artículo 26 que habla del registro mercantil, ahí también posteriormente están hablando de las cámaras de comercio. Y las cámaras de comercio quedan asociadas a esta función de los registros públicos que en ese sentido, y como cámaras de comercio, aunque son privadas, solo pueden hacer lo que está determinado dentro de la norma, o sea, dentro de las funciones que pueden ejercer y el control que ya tienen debidamente establecido. En ese mismo sentido también se debe aclarar que las cámaras de comercio, cada cámara de comercio es una entidad independiente, o sea, cada una tiene su propia personalidad jurídica. Por eso es que nosotros podemos hablar de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Cali, la Cámara de Comercio de San Andrés, la Cámara de Comercio de Honda. Nosotros nos vamos a dar cuenta que, a diferencia de lo que, por ejemplo, si no sé, si hablamos de la superintendencia de sociedades, pues estamos hablando de la superintendencia de sociedades más allá del lugar en el cual ellos estén prestando el servicio o la seccional o algo por el estilo. Realmente estamos hablando de la superintendencia de sociedades. Aquí no. Aquí cuando hablamos de la Cámara de Comercio, como son entidades privadas, cada Cámara de Comercio es una persona jurídica distinta, pero cada Cámara de Comercio tiene una jurisdicción delegada. O sea, la función que ellos cumplen, toda la función que tiene que ver registral y no registral, está asociada a una determinada jurisdicción, que eso pues obviamente lo establecen distintas normas, principalmente el decreto 622 de 2000, donde dice generalmente o básicamente cuáles son los municipios que cada una de las cámaras de comercio tiene dentro de su jurisdicción. Ahora, esto significa que si yo voy a hacer un trámite en la Cámara de Comercio de Cali, ¿tengo que irme hasta Cali así no esté allá? No. Ahí eso no significa eso. Significa que obviamente estamos hablando de personas jurídicas distintas, que cada Cámara de Comercio administra su propio registro, pero dentro del mismo Código de Comercio y también dentro de las mismas normas que regulan todo lo que tiene que ver con el registro, con los registros públicos delegados a las cámaras de comercio, se establece lo que llama la ventanilla Rubes, que es la posibilidad de que yo, sin importar el lugar en el que yo me encuentre, puedo hacer los trámites para cualquier jurisdicción y para cualquier cámara de comercio. Entonces, si yo estoy en Bogotá y necesito radicar algo para la Cámara de Comercio de Santa Marta, lo puedo hacer a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá allí va a fungir netamente como un mediador. Es un tercero que va a recibir la documentación, la va a enviar y si pues hay lugar a pago, va a recibir el pago, lo va a enviar a la Cámara de Comercio correspondiente y la Cámara de Comercio correspondiente, digamos que en nuestro caso Cali, va a revisarla y va a hacer el acto administrativo correspondiente de esa revisión. Y pues no tengo la obligación de moverme si estoy haciendo algún tipo de trámite registral en ese sentido. Entonces, el país completo, digamos que todos los municipios están en alguna cámara de comercio, o sea, todas las cámaras de comercio en este momento tenemos 58 cámaras de comercio, cada una de ellas y todas abarcan toda la jurisdicción y todos los municipios de Colombia, por lo que efectivamente pues yo podré hacer mis trámites desde cualquier parte. Claramente, pues no todas tienen sedes en cada uno de los municipios o sitios, eso dependerá de muchos factores territoriales, pero efectivamente sí tienen jurisdicción y pues se hacen campañas correspondientes a los territorios en los cuales de pronto no tienen una oficina directa. En ese sentido, tenemos que entrar ya en la definición de lo que es Confecámaras y pues básicamente por qué Mauricio me está hablando hoy de renovaciones, de registros, si él no es una cámara de comercio. Entonces, lo primero es que efectivamente, pues, Confecámaras no es una cámara de comercio. Confecámaras es la agremiación de las cámaras de comercio. Es también una persona jurídica independiente que tiene unas características similares a las de las cámaras de comercio. Primero, es una entidad privada.
Segundo, es una entidad sin ánimo de lucro. Lo mismo ocurre para las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son entidades sin ánimo de lucro. Son de naturaleza gremial, igual que las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio agremian a los comerciantes. Confecámaras agremia a las cámaras de comercio. Y fue constituido y fue establecido con la idea de ser un órgano consultivo para el gobierno nacional y que se pronunciara ya no a nombre de los comerciantes directamente, sino a nombre de las cámaras de comercio. Por eso es que precisamente en muchas ocasiones ustedes van a ver a Confecámaras en algunas mesas de trabajo con diferentes ministerios, diferentes entidades, porque precisamente están buscando es conocer la opinión y conocer la voz de las cámaras de comercio y lo que se tiene que decir al respecto dentro de lo que les atañe en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el registro o con los registros delegados o con aspectos directamente de formalización y promoción de desarrollo regional. En ese sentido, se crea el RUES. El RUES busca ser un centralizador de información. El RUES nace realmente como tal con el decreto 019 de 2012. Desde antes ya existía, digamos que un consolidador de información, pero no de la magnitud que lo era, que lo es desde 2012 con la expedición uno de los denominados decretos antitrámites, el decreto 019 donde precisamente crea el RUES y dice, mire, ese es el Registro Único Empresarial y Social y va a tener dentro del mismo, en ese momento eran 8, hoy en día son 9 registros delegados que tienen las cámaras de comercio. Ya ahorita vamos a ver cuáles son esos registros que tienen delegadas las cámaras de comercio. Entonces digo, vamos a unificarlo, va a ser un centralizador de información. Y ese centralizador de información es información ¿de quién? De las cámaras de comercio. Entonces las cámaras de comercio brindan una información eh, dan una información, en este caso, pues al RUES y se necesita un tercero que efectivamente administre ese RUES. Es allí donde entra el papel de Confecámaras y esto también en virtud de lo dispuesto tanto por las cámaras de comercio como por en su momento la circular única de la SIC y hoy en día la circular 2 del 25 de abril de 2022 de la Superintendencia de Sociedades, donde señala a Confecámaras como ese tercero que va a administrar esta información. Entonces, por eso cuando ustedes ven el RUES o entran a la página del RUES, ven el logo de Confecámaras. Realmente la información no es de Confecámaras. La información es de las cámaras de comercio, pero Confecámaras la administra y tiene a disposición esta página para precisamente que se haga la consulta. ¿En qué términos? En los términos que están establecidos tanto en el decreto 019 como los que están establecidos en esta circular 2 de 25 de abril de 2022 de la Superintendencia de Sociedades que les había comentado. Lo primero es que precisamente nace como una iniciativa del gobierno y una iniciativa también de las cámaras de comercio, buscando suprimir trámites y buscando que precisamente sea muchísimo más fácil y muchísimo más sencillo los procesos para los empresarios. Entonces, el principal efecto que tenemos con el RUES es la posibilidad de que sin yo estar en el sitio específico, pueda realizar los diferentes trámites. Entonces, lo que les explicaba, si yo tengo mi matrícula mercantil, por ejemplo, acá en Bogotá, pero adicionalmente también tengo 3 establecimientos de comercio. Uno lo tengo en Bucaramanga, el otro lo tengo en Amazonas y el otro lo tengo en Tunja, pues digamos que en principio no diría, pues me toca ir a cada una de ellas a hacer los trámites correspondientes. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de una renovación, me toca ir a cada una de ellas. No, realmente aquí con la posibilidad de generar este RUES, es permitido que efectivamente en esos casos yo pueda ir a Bogotá y renovar todas. O yo pueda estar en Tunja y renuevo todas. O yo estoy en el Amazonas y renuevo todas. Estoy en Leticia, Amazonas, entonces hago la renovación de todas lo puedo hacer. Eso es lo que busca precisamente es que los trámites sean muchísimo más sencillos y obviamente pues disminuir los costos para los empresarios en general. Adicionalmente, se busca la eficiencia en los registros.
¿Cuál es la intención de los registros? Y esto sí es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno dice, para qué entrego yo la información? ¿Para que se quede ahí muerta? ¿Para que simplemente ellos tengan unos datos ahí muertos? No, la intención es precisamente obtener una información que es entregada precisamente a entidades del Estado e inclusive a otras entidades que ejercen algún tipo de actividad pública con la intención de que puedan nutrirse de estos registros y que les sirva para sus funciones misionales. Además de que efectivamente esta información sirve para todo lo que tiene que ver con políticas públicas, la forma de seguimiento de saber cómo está el emprendimiento, de cómo está el funcionamiento de las empresas, la continuidad de las mismas, el periodo de vida de las mismas, las cancelaciones, todo eso que permite precisamente establecer políticas públicas dirigidas a ese funcionamiento, pues es información que se extrae y que se entrega desde el RUES. Es un registro administrativo y de hecho el DANE lo reconoce como uno de los registros administrativos más importantes porque precisamente la información que se encuentra en el RUES es información que no vamos a encontrar en otros sitios. Y por último, pues ser un central de la información. O sea, que efectivamente la información esté allí centralizada, que permita la consulta muchísimo más sencillo, tanto para entidades del Estado como para el público en general, cumpliendo con las funciones y en los términos que están señalados precisamente en las normas que ya les había mencionado. Un poco el marco jurídico del RUES, todo comienza por allá en los años 2000 con la ley 590, donde crean en ese momento el RUE, que es el Registro Único Empresarial, donde se habla del registro mercantil y el registro único de proponentes. Ya posteriormente, a través de la circular 5 de la Superintendencia de Industria y Comercio, se implementa como tal el RUE y ya en el 2012 tenemos el registro único empresarial y social que está regulado en esta circular 2 de 2022 y que obviamente es la que ustedes conocen y la que ustedes tienen acceso hoy en día en los términos que están aquí establecidos. ¿Quiénes utilizan la información del RUES? Lo primero, pues las entidades del Estado. Las entidades del Estado son los principales consultores de esta información. Es información muy importante y muy valiosa para ellos. Les sirve para tomar decisiones políticas, de decisiones de cumplimiento de objetivos y para el cumplimiento de sus funciones misionales. Para las mismas cámaras de comercio, las mismas cámaras de comercio se alimentan de esta información para los distintos trámites registrales. Los empresarios en general, hay diferentes formas en las que se consulta esta información y que pueden tener acceso a esta información el público en general y a su vez pues la sociedad como tal, entendiendo también la importancia y la relevancia no solo del comercio, sino de las estructuras que están establecidas a nivel comercial y empresarial. En ese sentido, pues, ¿cómo está conformado el RUES? Ese registro empresarial y social, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Y aquí yo les voy a hablar de 9 registros. Claro, para ustedes, digamos, ustedes llegan a la cámara y dicen, oiga, yo vengo a renovar, ¿listo? Y pues digamos que ya la cámara es la que se encarga de decirle, mire, sí, efectivamente, este es su número de matrícula, esto es lo que usted va a renovar y demás, pero hay diferentes registros y hay diferentes registros que se renuevan. El primero de ellos es el registro mercantil, que ya lo conocemos, está desde el Código de Comercio y fue el primer registro que fue delegado a las cámaras de comercio, por allá en el 31 y pues reiterado en el 71 con el Código de Comercio, que es donde voy a inscribir a todos los comerciantes y personas jurídicas, sociedades comerciales. Allí voy a inscribirlos a ellos con toda su información y los actos que, como veíamos al principio, el gobierno nacional considera que son pertinentes y necesarios. Posteriormente también tenemos y también se delegó el registro único de proponentes, también llamado RUP, que esto se encontraba pues en cabeza de una entidad del Estado y pues obviamente digamos que había un tema también de ser juez y parte con esta información, porque el registro de proponentes es el registro en el que se inscriben las personas que desean o que van a tener contratación pública en la modalidad de licitación pública, que las licitaciones públicas requieren este registro de conformidad con la Ley 80 del 93 y esta información también lo vamos a encontrar dentro del RUES.
Aquí dentro del RUES también tenemos integradas las entidades sin ánimo de lucro, que las entidades sin ánimo de lucro, digamos que se dividen en varias de ellas. Las primeras, que son las del decreto 2150 al 95, que son las que nosotros conocemos como fundaciones, asociaciones y corporaciones, que también renuevan su inscripción, al igual que las entidades de economía solidaria, que son estas basadas en principios de economía solidaria, como lo son las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las entidades auxiliares del cooperativismo, las veedurías ciudadanas, que las veedurías ciudadanas realmente, pues digamos que nacen como un mecanismo de participación ciudadana. Y pues si bien es cierto, cuando hablamos de veedurías ciudadanas, hacemos referencia a la ley 850 de 2003, pero realmente cuando hablamos de veedurías estamos hablando de muchísimo antes de este 2000, de este 2003, pero pues obviamente esta ley 850 es la que entra a regularlo porque efectivamente antes funcionaba como una entidad sin ánimo de lucro. Aquí ya empezamos a hablar de las veedurías ciudadanas que también tienen la obligación legal de renovar su inscripción. Tenemos los apoderados judiciales de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro, que son para esas entidades sin ánimo de lucro, que son extranjeras y que van a tener algún tipo de participación o actuación en el territorio colombiano. Y en ese sentido, pues, constituyen estos apoderados. Está el registro de vendedores de juegos de suerte y azar, que está muy vinculado al registro mercantil. Lo único que se hace es la anotación en un libro particular para tener la información. El Registro Nacional de Turismo, que el Registro Nacional de Turismo, que ya, pues digamos que ahorita vamos a entrar a hablar del Registro Nacional de Turismo y de su renovación, que tiene una característica muy importante y que a su vez, pues ha ido creciendo bastante desde, desde, digamos que, desde que el registro fue delegado a las cámaras de comercio, obviamente también teniendo en cuenta mucha modificación normativa que hizo que y pues también de muchos coyunturas comerciales que hicieron que este registro cada vez fuera más importante, más conocido y con mayor volumen. Y por último, el registro único de empresas operadoras de libranza y de descuento directo, que nacen como una forma de llevar el control de esas entidades operadoras de libranza. Si nosotros vamos al decreto 019, pues vamos a encontrar aquí los primeros 8 registros. O sea, no vamos a encontrar el RUNEOL porque pues el RUNEOL además pues digamos que tiene su nacimiento posteriormente, pero hoy en día pues ya se encuentra integrado dentro del RUES, que nos permite tener una información muchísimo más robusta y muchísimo más completa. Ahora sí vamos a entrar en materia en lo que tiene que ver con la renovación de la matrícula mercantil o inscripción. ¿Por qué digo inscripción? Porque aquí vamos a hablar de la renovación no solo del registro mercantil, sino también la renovación del registro de entidades sin ánimo de lucro, el registro de entidades de economía solidaria, el registro de deudas ciudadanas, el registro de apoderados judiciales, el de vendedores de juegos y el de vendedores de juegos de suerte y azar. Entonces ahí vamos a hablar de todas esas renovaciones, que no todas tienen matrícula mercantil. Las entidades sin ánimo de lucro no cuentan con una matrícula mercantil. De hecho, ellos cuentan con una inscripción particular, ¿sí? Porque no tienen esa naturaleza jurídica de matrícula mercantil, pero pues bueno, es más un tema, no sé, semántico, pero el efecto efectivamente es el mismo de la obligación y la obligatoriedad para renovar. ¿Qué es la renovación? ¿O qué podemos entender como la renovación de la matrícula mercantil o de la inscripción? Lo primero es que es un deber legal, o sea, es un deber que está establecido en la norma, en este caso en el Código de Comercio y para las otras entidades, pues en normatividad particular, que es de carácter anual dentro de los 3 primeros meses del año. O sea, hay una obligatoriedad de hacer su renovación dentro de los 3 primeros meses del año, lo que nos da efectivamente hasta el 31 de marzo. Si yo hago una renovación fuera del 31 de marzo, es una renovación extemporánea. O sea, no cumplí con mi obligación legal. La obligación legalmente establecida es hacer la renovación dentro de los 3 primeros meses. Eh, que lo que se busca allí con esta renovación es actualizar y mantener vigente no solo el registro, sino la información que se encuentra dentro del registro. Aspectos como la dirección, el teléfono, la actividad económica, que efectivamente pues es importante dentro
dentro del movimiento mercantil regular, contar con esa información. Y aquí, pues obviamente, vamos a hablar de la renovación y la actualización de la información, no solo para los comerciantes, sino también para sus establecimientos de comercio, agencias y sucursales, que lo que va a permitir es robustecer estos registros administrativos y hacerlos que pues, estén obviamente de manera vigente, de manera pública, porque pues obviamente tiene esa naturaleza pública, y ajustado a la realidad jurídica y económica, que es, recordemos que, que la información que se encuentra en el RUES, que es información transmitida por las cámaras de comercio y que principalmente es obtenida en los procesos de renovación o de matrícula o de constitución, permiten precisamente que entidades del Estado tomen decisiones, tomen políticas públicas, hagan revisión normativa. Entonces, precisamente es muy importante que nuestra información no solo esté renovada, sino que sea coherente, que sea correcta, para que precisamente la información que le estemos brindando a las entidades del Estado sea la adecuada y en ese mismo sentido, pues con información adecuada, yo puedo tomar decisiones adecuadas. En el caso de las entidades sin ánimo de lucro, hasta antes de la expedición del decreto 019 de 2012, las entidades de ánimo de lucro no renovaban su inscripción. Recordemos que, como ya les había dicho, pues ellas no tienen matrícula mercantil como tal. Es una renovación de la inscripción y antes pues de 2012 no lo hacía. Esto generaba, digamos que dificultades porque pues obviamente era una información que en muchas ocasiones resultaba desactualizada. Y pues las entidades sin ánimo de lucro con el paso del tiempo cada vez se han vuelto más importantes y más relevantes dentro de los diferentes sectores económicos. Entonces, pues digamos que no estaba en una igualdad de condiciones para las sociedades comerciales y en ese sentido, pues el decreto 019 ya pues digamos que lo estableció dentro del decreto 1074, eh, la posibilidad efectivamente de que ellos hagan su renovación o la obligatoriedad para que ellos hagan su renovación en los mismos términos y de las mismas formas que para el registro mercantil, lo que implica que todas estas entidades sin ánimo de lucro que hemos visto, que entidades sin ánimo de lucro como tal, las del sector solidario, veedurías, apoderados, todas deben hacerlo hasta el 31 de marzo de cada año, hacer su proceso de renovación, así como la de todos sus establecimientos de comercio en caso de que tengan establecimientos de comercio. ¿Cuándo se entiende que la renovación está efectuada? Aquí es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos dicen, bueno, yo estoy haciendo mi proceso de renovación, pero ¿cuándo cumplo yo con esa obligación realmente? Es con ir, es asistir, es entrar al sistema, es hacer el pago. ¿Qué se entiende o cuándo cumplo yo con la obligación legal de renovar? La obligación legal de renovar se cumple cuando hay, digamos que estamos en cumplimiento de varios requisitos. Lo primero es que el formulario se encuentre firmado, ya sea una firma digital, una firma electrónica o una firma manuscrita. Entonces, lo primero es que esté firmado. Lo segundo es que no tenga errores y debidamente diligenciado. Entonces, si yo estoy presentando mi documento, pero presento algún error en el diligenciamiento del formulario, pues todavía no puedo hablar de que ya hice la renovación, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque nos ocurre mucho que vamos a la cámara de pronto recibe la solicitud y nos vamos tranquilos diciendo, ah, ya renové, pero todavía no nos hemos cerciorado si efectivamente ya se surtió el proceso de renovación o si efectivamente de pronto la Cámara de Comercio debe realizar alguna verificación puntual, eh, caso en el cual de pronto me tienen que volver a llamar para que haga algún tipo de corrección. O inclusive cuando, por ejemplo, yo estoy presentando algún tipo de información, por ejemplo, voy a hacer la renovación en Tuluá y yo me encuentro de un registro, de una matrícula que se encuentra en Tuluá y yo me encuentro en Leticia, pues Leticia lo que hace es enviar la información. Entonces yo tengo que hacerle seguimiento para que precisamente Tuluá cuando haga la verificación, si ya está correcto, pues haga el asentamiento y si no, de pronto me requiera para que yo haga las correcciones y obviamente poder hacer las correcciones lo más pronto posible. La renovación no requiere la diligencia de presentación personal. Si de pronto alguno de ustedes ha hecho algún trámite o algún proceso de renovación, perdón, de inscripción de matrícula, de matrícula mercantil,
em, de sociedades comerciales, pues ustedes saben que se exige una presentación personal, que básicamente es un sello que se puede hacer en notaría o en las mismas cámaras de comercio. Para el caso de la renovación no se requiere esta presentación personal, razón por la cual efectivamente pues podemos encontrar un formulario que ya se encuentre firmado y hacer el proceso directamente en la Cámara de Comercio por un tercero. ¿Por qué? Porque no requiere presentación personal más allá de las validaciones que sí se deben realizar. Y las sociedades civiles también deben realizar la renovación. Entonces, esas sociedades civiles que digamos que han entrado un poco en desuso, pero que todavía existen, que son esas que realmente son personas jurídicas, pero que no ejercen una actividad comercial de las que está establecida en el Código de Comercio, pues esas de todas formas se inscriben en las cámaras de comercio, en el registro de sociedades civiles, y a su vez pues tienen que hacer la renovación correspondiente en las mismas formas, en los mismos términos, con las mismas tarifas para las cámaras que se tienen para las sociedades comerciales. Cuando yo no tengo la obligación de renovar. Primero, cuando el comerciante falleció. En estos casos, cuando el comerciante ha fallecido, pues cesa la obligación legal de renovar. Claro, importará si es antes o después del 31 de marzo para saber en qué momento yo, digamos que cesa la obligación. Entonces, si la persona fallece eh, antes del 31 de marzo, pues no tendrá la obligación legal de hacer la renovación para su cancelación. Si es posterior, pues sí lo va a requerir. Cuando hay pérdida de calidad comerciante, en el caso de las personas naturales, cuando hay un cierre definitivo, en el caso de los establecimientos de comercio, o cuando hay una inscripción de la disolución, en el caso de las personas jurídicas. Desde ese momento no se causa la obligación legal de renovar. Tampoco hay obligación legal de renovar para aquellas personas que tienen inscrita una inhabilidad para ejercer el comercio, en este caso para la matrícula de la persona natural y cuando pues hay una cancelación de la matrícula. Si la matrícula pues ya se fue cancelada, efectivamente pues ya no hago parte del comercio y en ese mismo sentido pues no habría una obligación. En los demás casos pues sí hay una obligatoriedad de renovar la matrícula mercantil. Entonces pensémoslo eh, de cuando yo digo, venga, pero ¿será que yo sí tengo que renovar o no? Pues estoy en alguna de estas causales, no. Yo todavía tengo mi registro, yo lo sigo usando, pues sí, tendrá que hacer la renovación y tiene hasta el 31 de marzo para realizar la misma. Ahora vamos a hablar de la ley 1780 de 2016, que fue una ley de emprendimiento juvenil y que dio unos beneficios para los comerciantes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque dio beneficios en su constitución, pero también para la renovación. Entonces, para aquellas personas que se constituyeron o que se matricularon con los beneficios de la ley 1780, tengan en cuenta que para, si es, digamos, si se matricularon o se inscribieron el año pasado, en este año ustedes todavía tienen un beneficio de la ley 1780 que es no, digamos, no el no pago de la tarifa de renovación. Entonces es muy importante que pues digamos, que obviamente hagan uso de este beneficio porque uno de los aspectos que se deben tener en cuenta para este beneficio es hacer la renovación antes del 31 de marzo. Si yo hago la renovación posterior al 31 de marzo, pues voy a tener que pagar la tarifa. Entonces es muy importante que si es en virtud de esta ley 1780, que es la que llaman de emprendimiento juvenil, yo me constituí, yo me matriculé, pues hagamos esta renovación dentro del término legalmente establecido para que precisamente no tenga que pagar la tarifa y pues obviamente pueda contar con el beneficio que la ley ya me estableció. ¿Cuáles son los requisitos para cumplir con la ley, para tener los beneficios de la ley de 1780? Entonces, esto depende, ¿no? Depende, digamos, si es una persona natural o si es una persona jurídica. Si es una persona natural, son las personas naturales que tienen entre 18 y 35 años. Entonces, ellas efectivamente no pagaron en su momento la matrícula, el valor de la matrícula, y para el primer año de renovación no tendrán que pagar el costo establecido para la renovación como tal. En el caso de las personas jurídicas, deben contar con socios o con accionistas, dependiendo de la naturaleza de la persona jurídica, de la sociedad comercial, entre 18 y 35 años. Y a su vez, que esos socios que tienen entre 18 y 35 años posean por lo menos la mitad más uno de las participaciones, cuotas o acciones. Entonces, si yo me constituí mi persona jurídica y dentro de mis accionistas
habían menores de 18 o 35, perdón, habían personas entre 18 y 35 años, pues y esas personas tenían más de la mitad más uno de las acciones, pues yo podía tener, o pues yo tuve el beneficio y a su vez pues puedo mantenerlo de la ley 1780. También pues debo de hacer la declaración en el formulario RUES, ustedes lo van a encontrar allí en el formulario RUES tanto virtual como físico y realizar la renovación antes del 31 de marzo. Es muy importante que se realice la renovación antes del 31 de marzo porque pues si no vamos a perder este beneficio y pues la gracia es que precisamente puedan hacer uso de todo el beneficio, no simplemente al momento de la matrícula o inscripción, sino también en el proceso de la renovación. Para que estas personas que fueron matriculadas o que están constituidas con el beneficio de la ley 1780, se debe cumplir con unos requisitos que están establecidos directamente en la ley 1780 y en el decreto reglamentario de la misma. Lo primero es que se requiere una relación de trabajadores vinculados, que es un listado de los vinculados directamente con la empresa, indicando netamente el nombre e identificación. Aquí no hay un mínimo para mantener el beneficio, no es que tienen que ser mínimo 10 menos 5 no. Aquí lo que tienen que hacer es la relación de los trabajadores que tienen vinculados, que es lo que exige como tal la ley y pues el decreto reglamentario. Declaración de aportes a seguridad social, que es una declaración de que la empresa ha cumplido con el pago de seguridad social, nómina y las obligaciones tributarias. Copia de los estados financieros. Aquí digamos que es requisito para, si yo tengo los beneficios de ley 1780, entonces debo allegar la copia de los estados financieros, que son los documentos firmados por el contador o el revisor fiscal, dependiendo si es una persona jurídica y tiene revisor fiscal, con corte al 31 al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Y aquí pues no es necesario, no es obligatorio depositarlos. Ustedes sí pueden depositarlos. El depósito de los estados financieros no tiene costo. Sin embargo, pues no es obligatorio el depósito de los estados financieros, pero sí deben venir en el proceso de renovación si es con el beneficio de ley 1780. Tengamos en cuenta que todo esto que les estoy diciendo es si tienen beneficio de ley 1780. Bueno, si no tengo beneficio de ley 1780, pues yo puedo hacer mi trámite de renovación y no voy a requerir estos pasos puntuales que se encuentran dentro de los requisitos para continuar con los beneficios de la ley de 780. Adicionalmente, en caso de ser una persona jurídica, voy a requerir una certificación de socios jóvenes, que es básicamente, así como lo estábamos viendo, que uno de los requisitos era precisamente que los socios o accionistas tuvieran entre 18 y 35 años y que esos socios o accionistas entre 18 y 35 años tuvieran más de la mitad, por lo menos la mitad más uno de las cuotas, acciones o participación, pues digamos que una certificación de que esas personas efectivamente continúan eh, siendo accionistas o siendo socios, o inclusive, pues si eventualmente han cambiado, porque pues ya de pronto no son los mismos socios o accionistas, pues si son unos nuevos, pero que de igual forma cumplen con estos requisitos, pues se debe indicar dentro del mismo documento. Y a su vez, pues si son unos nuevos socios o accionistas, pues fotocopia del documento de identidad de esos nuevos accionistas, donde voy a dejar constancia que efectivamente esos nuevos accionistas cumplen con el requisito de tener una edad entre 18 y 35 años, además de que tengan una participación de más de la mitad, más uno de las acciones, cuotas o participaciones. Dentro del proceso de renovación está lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que es lo que también llamamos el Código de Policía. Y allí señala que las cámaras de comercio deben hacer un control de multas. ¿Por qué les informo esto? Porque si ustedes, por ejemplo, tienen una multa y cumplen con algunos requisitos que les voy a mostrar de esas multas, si ustedes no se han puesto al día, si no han arreglado la situación, muy probablemente cuando lleguen a hacer su trámite de renovación, la Cámara de Comercio le va a decir, no señor, no lo puede realizar. ¿Por qué? Porque hay una multa que está todavía vigente, que tiene una mora particular y en ese sentido, pues no voy a poder proceder con la renovación. Entonces, también para que lo hagamos, este también es un llamado, no solo digamos, de este punto, sino el proceso de renovación como tal, que en la medida de lo posible,
porque sé que para algunas personas es complicado conseguir la información financiera, pero en la medida de lo posible, hacer nuestros procesos de renovación antes del 31 de marzo, no dejarlos para el 31 de marzo. Obviamente, si lo hacen el 31 de marzo, pues las cámaras lo van a recibir y pues obviamente están haciendo todo el despliegue para ello. Pero la intención es precisamente, pues primero que no haya, ni hayan tumultos, ni haya acumulación de solicitudes y pues que obviamente no tengan que hacer esas esperas largas en fila y demás, pero adicionalmente también les permite a ustedes validar y verificar. Entonces, si yo estoy presentando mi renovación y la presento el 31 de marzo y de pronto algo está mal, pues mi margen de maniobra es muchísimo menor que si yo lo presento el 2, el 10, el 15 de marzo, ¿sí? Porque me va a dar un poco más de tiempo para hacer correcciones, para hacer validaciones o pues si hay algún tema particular para también realizarlo. En cuanto al control de las multas, es importante tener en cuenta que este control se hace para multas que fueron impuestas con anterioridad y que al momento de renovar se encuentren pendientes de pago. Pendientes de pago con una mora de 6 meses o más por, por esa multa. O sea, no es simplemente que no haya pagado. O sea, si me la pusieron ayer, pues puedo hacer mi proceso de renovación, no hay ningún inconveniente, pero pues tiene que ser que no la haya pagado y adicionalmente que lleve lleve 6 o más meses en mora. Aplica para la matrícula y renovación del registro mercantil de los comerciantes de personas naturales. Los establecimientos de comercio no se ven afectados con esto. ¿Por qué? Porque esto lo que no permite es la renovación de la matrícula de las personas. Los establecimientos de comercio, cada uno cuenta pues con su matrícula independiente. Entonces yo podré hacer la renovación de mis establecimientos de comercio, pero hasta que no me ponga al día con esta multa, pues yo no voy a poder hacer mi trámite, en este caso, de renovación. Las entidades sin ánimo de lucro no aplican acá porque pues obviamente también son personas jurídicas, son entes ficticios, entonces pues en ese sentido pues no estamos hablando de un incumplimiento de una persona y a su vez pues las multas no son impuestas a las personas jurídicas, pues no en este escenario, en el escenario del Código de Policía. Y solo aplica cuando son multas. Las demás medidas correctivas, por ejemplo, sanciones pecuniarias o algo por el estilo, no, digamos que no aplican, solo son aquellas que tienen esa naturaleza de multa. Entonces, aquellas que tienen esa naturaleza de multa, pues no van, que no tienen esa naturaleza, pues no van a, eh, digamos que, entorpecer el proceso de renovación que yo surta ante las cámaras de comercio. A su vez, es importante tener en cuenta que también basado en este código de policía, se habla de actividades de alto impacto. El Código Nacional de Policía señala que si al momento de la renovación, en este caso estamos hablando del momento de la renovación, se modifican los datos de ubicación del empresario o inclusive también del establecimiento de comercio, es necesario, y pues obviamente se tiene alguna actividad de alto impacto, es necesario contar con la certificación donde conste el uso de suelos para el desarrollo de estas actividades. ¿Cuáles son las actividades de alto impacto? Realmente las actividades de alto impacto están determinadas en dos. Una, las que son del Código 5630, que es la venta de licores y consumo en el sitio. Y la otra es lo que está relacionado a actividades de prostitución. Esta no tiene un código SIU, o sea, no tiene un código SIU, pero si se desarrolla la actividad, ahí sí, en ese caso, si yo estoy haciendo una modificación en mi proceso de renovación, voy a requerir el permiso de uso de suelos para que pueda ser tramitada mi proceso de renovación. ¿Qué se entiende por datos de ubicación? O sea, ¿en qué momento lo voy a requerir? Si estoy cambiando la dirección comercial y la ciudad del domicilio principal. No aplica para correos electrónicos, no aplica para teléfonos y no aplica tampoco para direcciones y lo que tiene que ver con notificación judicial. Eh, si yo modifico la actividad económica, o sea, que es lo que llamamos el código SIU, si yo lo cambio, por ejemplo, estoy colocando 5630 en esta renovación o precisamente estoy haciendo algún tipo de modificación en cuanto a otros aspectos como el nombre, como el nombre, pues en ese caso voy a requerir la autorización del permiso de uso de suelos para hacer el proceso, de lo contrario, pues nuevamente las cámaras de comercio no podrán hacerlo.
En los casos de compraventa u otros actos jurídicos que modifican la propiedad del establecimiento, pues no hay una revisión que ustedes de pronto me van a decir, oiga, pero hay un establecimiento de comercio que está inscrito y que no tiene el permiso de uso de suelos. Tengamos en cuenta que lo que establece el Código Nacional de Policía es que no se permite cuando hay una modificación o que las cámaras de comercio tienen un control cuando hay una modificación. En el caso de la matrícula no está establecido así, no dice que hay un control en el momento de la matrícula realmente no lo tiene establecido y no lo tiene preceptuado de esa manera. Aquí pues precisamente debemos tener en cuenta que las actividades de alto impacto son las dos que yo les mencionaba, que son las 5630 y aquellas de servicios sexuales, pero que pues obviamente esas de servicios sexuales no tienen una clasificación o un código SIU como tal establecido. Pero pues precisamente si mi actividad, yo estoy haciendo una modificación, es ahí donde sí se va a activar esta obligatoriedad de alto impacto. Entonces, si yo me inmatriculé, la matrícula no me obliga, o las cámaras de comercio no tienen control y no pueden hacer una revisión de ese tema particular. Es solo cuando yo ya estoy matriculado y estoy haciendo una modificación, ya sea en una renovación o en una mutación, para que pues obviamente ustedes tengan en cuenta de por qué de pronto de un momento a otro me están haciendo esta solicitud o por qué yo puedo llegar a encontrar una matrícula en un establecimiento de comercio que tiene la actividad 5630 pero que no tiene el permiso de uso de suelos. Aquí es también muy importante recordar lo que hablamos al principio de la charla. No sé si recuerdan que cuando hablábamos al principio hablábamos de esas funciones regladas, taxativas, de que efectivamente, aunque son unas entidades privadas, pues también unas normas de carácter público, pues es precisamente eso. Las cámaras de comercio no pueden hacer nada que no les tengan permitido. Entonces, las cámaras de comercio, por ejemplo, dicen, ¿y por qué en la matrícula no se abstuvo? Porque en la matrícula no tengo una norma que me permita abstenerme. En ese sentido, pues obviamente pues no lo van a poder realizar y mal harían al realizarlo porque se estarían extralimitando en sus funciones y pues en ese sentido también estarían expuestos a algún tipo de sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Pero bueno, ¿qué beneficios trae para los comerciantes matriculados y renovados? Hay diferentes beneficios como precisamente el reconocimiento, la posibilidad de generar red, de generar confianza, acceso al crédito. Esto se permite a través de precisamente del registro mercantil y de la renovación oportuna del registro mercantil. Adicionalmente, hay unos beneficios que están establecidos como tal normativamente y a los que ustedes tienen acceso. El primero de ellos es que si yo hago mi renovación dentro de los términos legalmente establecidos, o sea, hasta el 31 de marzo, yo hago mi renovación y no solo mi renovación, sino la de todos mis establecimientos de comercio. Ah, que se me quedó uno por fuera y lo renové el 3 de abril. No, ya no tiene este beneficio. Tengo que renovar mi matrícula y la de todos mis establecimientos de comercio dentro de los 3 primeros meses. El primero de ellos, pues accedo a la información del RUES. Recordemos que cuando yo les hablaba del RUES y la naturaleza pública y demás, del registro, yo les decía, el RUES se comparte en los términos que están establecidos en la circular y que están establecidos en el decreto 019. ¿Qué es lo que pasa? Si bien es cierto, el registro es público, si yo quiero consultar algo, pues me remito a la Cámara de Comercio. Si yo lo que requiero es validar algún tipo de información del RUES como tal, esa información nosotros solo la damos en algunos aspectos específicos, que es cuando es una entidad pública o si es una entidad privada y que cumple una función pública. De lo contrario, nosotros no podemos brindar esa información. Pero aquí, si me renuevo dentro de los términos legales, voy a acceder a información del RUES en lo que tiene que ver con comerciantes, o sea, el registro mercantil. Voy a tener información sobre personas naturales y personas jurídicas que se encuentren inscritas en el registro mercantil y que tengan renovada su matrícula mercantil y la de todos sus establecimientos de comercio. Entonces, básicamente me va a hacer como una especie de red de entidades y de matrículas cumplidoras. Adicionalmente, pues ustedes van a recibir información sobre los programas y acciones que ofrecen cada una de las cámaras de comercio para el tema de fortalecimiento empresarial, cursos virtuales o presenciales, capacitaciones y eventos que se realizarán en el año. Aquí es también una recomendación de que ustedes conozcan y usen los beneficios de las cámaras de comercio.
Todas las cámaras de comercio hacen procesos de capacitación. La mayoría de esos procesos de capacitación son gratuitos. Úsenlos. Son para ustedes. Esos, digamos que toda esa es información que les sirve y que efectivamente, pues, las cámaras de comercio hacen un esfuerzo importante para tener unos expertos en ese sentido, que precisamente los puedan guiar y les puedan dar información para que precisamente como tejido empresarial pueda fortalecerse. Adicionalmente, pues ellos también, las cámaras de comercio, como les recordaba, cada cámara de comercio es una entidad independiente, sí, es una entidad independiente, es una persona jurídica independiente, pues cada una de estas cámaras de comercio tiene unos beneficios particulares dependiendo claramente de su de su propia región y pues obviamente el funcionamiento de la misma. Vamos a hablar ahora del Registro Nacional de Turismo. Para hablar del Registro Nacional de Turismo, es necesario hablar un poco de por qué existe este Registro Nacional de Turismo. Em, Cuando hablamos del sector turismo, y pues ahí sí los que son de mi época sabrán que cuando a uno los papás lo llevaban a Melgar, a piscina y a un hotel o cosas por el estilo, nadie hablaba del Registro Nacional de Turismo. Nadie revisaba el Registro Nacional de Turismo. No había, no, nadie mencionaba el Registro Nacional de Turismo. Precisamente porque en ese momento, si bien es cierto, ya existía, porque pues tampoco soy tan viejo, en ese momento sí existía, realmente pues no tenían esa fortaleza ni ese reconocimiento por parte de los diferentes sectores. Realmente con el decreto 019/2012, cuando este registro pasa a las cámaras de comercio, empieza también a tener unos cambios normativos, muchos de ellos impulsados precisamente por el ministerio, donde dicen, oiga, fortalezcamos este registro, vea la importancia del registro. Entonces, precisamente el sector turístico empieza a fortalecerse en la medida en que precisamente este registro empieza a crecer, empieza a ser más relevante, empieza a ser más conocido. Entonces, precisamente el sector turismo empieza a tomar esa relevancia, empieza a tener esa formalización y permite que precisamente más personas y más personas se inscriban en el Registro Nacional de Turismo y que en ese sentido, pues las entidades de supervisión puedan llevar un control sobre las mismas y puedan efectivamente fungir y cumplir con sus obligaciones misionales y hacer el seguimiento correspondiente y a su vez también nosotros como usuarios podamos tener la información del turismo y saber si estamos ante una entidad que está o un prestador que está cumpliendo con su obligación de renovar, que si está cumpliendo con su obligación de inscribirse y además pues en qué categorías se encuentra. Aquí es muy importante tener en cuenta que cuando ustedes se acerquen a las cámaras de comercio y digan, voy a hacer mi renovación, tengan en cuenta que cuando ustedes se acercan a las cámaras de comercio y hablan de la renovación, hacen referencia a la renovación del registro mercantil. ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de Turismo, aquí ya igual forma, ahorita lo mencionamos, es totalmente virtual. Entonces, eso es algo que ustedes hacen a través de la página. Obviamente, ustedes pueden ir a las cámaras de comercio a consultar si tienen dudas sobre el registro como tal, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Pero el proceso de registro se hace de manera virtual. Y quiero que lo tengan muy claro que una cosa es la renovación de mi matrícula mercantil y la renovación de mis establecimientos de comercio, y otra muy distinta es la renovación de mi registro nacional de turismo, porque también nos pasa. Las personas dicen, no, pero si yo renové, y cuando vamos a mirar, no renovó. Renovó la matrícula mercantil, pero se le olvidó renovar el Registro Nacional de Turismo. Recuerden que son registros diferentes. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo esa diapositiva de qué compone el RUES y veíamos el registro mercantil y aparte veíamos el Registro Nacional de Turismo? Es porque efectivamente son registros distintos. Y obviamente su renovación se surte de manera diferente. Vamos con los aspectos generales del Registro Nacional de Turismo. Lo primero es que la inscripción y obviamente la renovación en el Registro Nacional de Turismo es un requisito habilitante para la prestación de servicios turísticos. O sea, si yo voy a prestar un servicio turístico, yo tengo que estar inscrito en el RNT. Si no estoy inscrito en el RNT, no podría o no debería poder prestar la actividad o prestar el servicio turístico como tal. El Registro Nacional de Turismo es gratuito. ¿Qué significa eso?
que no se paga nada ante las cámaras de comercio por el registro y por la renovación del RNT. Ténganlo muy, muy claro, muy en cuenta, no se cobra nada para la renovación del RNT. Otra cosa es el registro mercantil, pero aquí estamos hablando del Registro Nacional de Turismo. El Registro Nacional de Turismo no tiene ningún costo para su inscripción y su renovación. Que es importante tener en cuenta que obviamente esto no significa que no vaya a tener costos para otros aspectos. Por ejemplo, los pagos de parafiscales al turismo. Esto igual forma, digamos que existe y es una obligación. Lo que pasa es que no está asociado al Registro Nacional de Turismo como tal, porque eso es a la actividad de turismo, realmente a lo que está asociado. Y pues que obviamente pues no se paga ante las cámaras de comercio, sino que en este caso se paga directamente ante el Fontur. El Registro Nacional de Turismo no es de naturaleza documental, o sea, aquí no se registran actos, no se registran contratos, no se registran negocios jurídicos. Nosotros no vamos a ver papeles o documentos como ocurre con el registro mercantil. ¿Sí? Cuando yo hago la renovación del registro mercantil, pues estoy diligenciando un formulario y si voy físicamente, pues será un papel. Y si de pronto me piden información, por ejemplo, de 1780, pues ahí sí voy a tener una documentación. En este caso no, el Registro Nacional de Turismo es un tema netamente declarativo. Se diligencia un formulario virtual y ahí yo coloco información, pero yo no adjunto ningún tipo de documentos. Entonces, si a veces nos dicen, oiga, dígame los documentos que le adjuntaron para esta renovación o para esta inscripción, no. El RNT no es un repositorio documental, no vamos a encontrar en el mismo documentos como tal. Tanto, pues digamos que todos los procesos que se surten ahí, como inscripción, actualización, renovación, suspensión, reactivación y la cancelación, se realizan electrónicamente. Entonces, lo que yo les decía, todo se realiza de manera virtual. Ese es el registro, digamos, como más avanzado, y esto también va muy de la mano con los logros también legislativos por parte del ministerio, que permite que precisamente todo esto todo se haga virtual, absolutamente todo se puede hacer virtual y todo se hace de manera virtual de principio a fin. Y esto permite obviamente que el trámite sea muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil y que lo puedan hacer obviamente desde la comunidad de su hogar. Eso sí, si ustedes tienen alguna duda y quieren acercarse a la Cámara de Comercio para consultar, lo pueden hacer. La renovación del RNT también se hace dentro del primer trimestre, o sea, del 1 de enero al 31 de marzo. Mucho cuidado con el tema, por favor. Recuerden siempre hacerlo en esta época. No hacerlo en esta época acarrea temas pues más complicados y ahí sí más onerosos que pues obviamente no valen la pena y que es importante que ustedes simplemente haciendo su renovación dentro del término legal pues ya cumplen con esto y se olvidan y digamos que no van a tener ningún inconveniente al respecto. Los operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos eh, que presten actividades en Colombia y que su domicilio sea en el exterior, se inscriben en el Registro Nacional de Turismo también y lo hacen a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces pensemos en servicios como Airbnb, que pues no tienen un domicilio aquí en Bogotá, su domicilio es extranjero. En ese caso, pues ellos se inscriben ante las cámaras de comercio y esas plataformas electrónicas y pues como tienen actividad en Colombia, pues se inscriben en el RNT. Aquí es muy, muy, muy importante que tengan en cuenta que una cosa son los operadores de plataformas electrónicas o digitales y otra cosa es que yo tenga una vivienda turística. Entonces, para ponerlo ya en palabras reales, si yo, por ejemplo, tengo un apartamento y ese apartamento lo utilizo para, em, para arrendarlo, para estadías cortas, básicamente para vacaciones. Pensemos en sitios como Medellín, Cartagena, que se utiliza muchísimo para eso. Yo lo puedo, digamos que publicar a través de páginas como Booking, Airbnb bueno, y demás plataformas que se conozcan. Discúlpenme porque solo conozco esas dos. Sé que hay más, pero pues digamos que son las que conozco. Cuando yo me vaya a inscribir o cuando yo vaya a renovar en el RNT, pues yo no voy a hacer una plataforma electrónica, porque yo lo que estoy es ofreciéndome a través de una plataforma electrónica.
pero realmente yo no soy la plataforma electrónica, porque la plataforma electrónica es el intermediario. Mi categoría va a ser de alojamiento turístico y mi subcategoría va a ser de vivienda turística. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas personas se inscriben, ¿sí? Y se inscriben, soy una vivienda turística. Y como ahí les aparece, les dice plataforma, dicen, pues yo lo hago a través de plataformas, yo soy una plataforma electrónica. No, estamos mal, esa no es la categoría, porque la categoría para plataformas electrónicas es precisamente para eso, para el intermediario, no para la forma en la que usted va a ofrecer el servicio o va a ofrecer, pues digamos que los aspectos comerciales del servicio. Eso es usted, digamos que por más de que lo promueva por esas páginas, usted tiene una categoría ya establecida de alojamiento, que eso es lo que hace, hay la posibilidad de un alojamiento y hospedaje, y pues que va a hacer con la subcategoría de vivienda turística, pues porque es la actividad que se está desarrollando. Em, Aquellos guías de turismo y aquellos que no tienen la obligación, o los prestadores de servicios turísticos que no tengan la obligación de tener la calidad de comerciante, no están obligados a tener matrícula mercantil. Entonces, nosotros vamos a poder encontrar personas que se encuentran en el Registro Nacional del Turismo y que no están en el registro mercantil. Así como también pues vamos a encontrar entidades que sí están. Entonces pensemos por ejemplo en Aviatur. Aviatur nosotros lo conocemos. Aviatur pues es una agencia de viajes. Ellos están inscritos en el registro mercantil porque es una persona jurídica, es un comerciante, tienen muchísimos establecimientos de comercio. Y vamos a encontrar en el RNT Aviatur con todos sus establecimientos de comercio porque es una agencia. ¿Sí? O sea, todos sus establecimientos de comercio son agencias. Entonces ahí lo vamos a encontrar inscritos tanto en el registro mercantil como en el registro nacional de turismo. Pero podemos encontrar personas que no estén inscritas en el registro mercantil o en el registro de entidades sin ánimo de lucro y que sí se encuentran en el registro nacional de turismo. Entonces pensemos en el mismo ejemplo. Yo tengo un apartamento en Medellín que lo anuncio por Booking de conformidad con lo que está a hoy en día. Les digo hoy en día porque son los conceptos que están hoy en día. Se entiende que esa no es una actividad comercial. Digamos que la intención no es debatir eso, les cuento es lo que está hoy en día. Sí, eso pues ahora hay posiciones encontradas los abogados, ustedes saben que los abogados somos muy aburridores. Entonces cada uno pues tiene su propia postura al respecto. Pero digamos que hoy en día se ha determinado que esta puede no ser una actividad mercantil, como también puede llegar a serlo. Entonces puede que yo me dedique comercialmente a lo mismo y estar registrado y matriculado y adicionalmente pues tener mi registro nacional de turismo, pero hay muchos que no lo hacen. Entonces, en el mismo ejemplo, ustedes me van a encontrar a mí que yo inscribí el inmueble, ¿sí? Entonces, yo presto mi actividad a través de este inmueble, yo inscribí en mi inmueble y voy a estar en el registro nacional de turismo, pero no soy comerciante, entonces no me van a encontrar en el registro mercantil. Esto ocurre para guías de turismo y servicios de hospedaje o alojamiento turístico que tienen esa categoría de vivienda turística. Yo debo inscribirme en todas las categorías en las que yo presto actividad de turismo. Entonces, si yo soy una agencia de viajes mayorista y también soy una agencia de viajes operadora, debo inscribirme en las dos categorías, en este caso subcategorías. ¿Por qué? Pues porque estoy prestando esas actividades. Pero la norma establece, hay algunas que no requieren doble inscripción. Entonces dice, miren, los hoteles que operen restaurantes y eventos en el mismo establecimiento no requieren estar doblemente inscritos. Entonces, si yo soy hotel y también presto el servicio de restaurante y también tengo el de eventos, pues no tengo que inscribir, por ejemplo, tres registros nacionales de turismo, no. Si es en el mismo establecimiento de comercio, uno solo, porque eso lo enmarca dentro de la actividad de hoteles. Lo mismo ocurre con las agencias de viajes que presten servicios de transporte especial. Entonces, claro, pues yo también, puede ser que yo solo, por ejemplo, preste actividades de transporte especial. En ese caso, cuando preste actividades de transporte especial, pues sí me inscribo como actividad de transporte especial. No es necesario que sea una agencia de viajes para hacerlo. Pero si yo soy una agencia de viajes y también presto ese servicio, no requiero estar doblemente inscrito. Y lo mismo ocurre para las plataformas digitales de servicios turísticos y las agencias de viaje en línea, que pues obviamente solo deben elegir una de las dos categorías para estar inscritos. Los establecimientos que presten el servicio de alojamiento por horas no se inscriben en el RNT y aquí es muy importante tener en cuenta que si por ejemplo yo soy un hotel y tengo inscrita la actividad
de hotel, pero también tengo la de prestación de servicio de alojamiento por horas, yo no voy a poder renovar. No me van a dejar renovar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto ya es una disposición legal y que pues obviamente también es una interpretación que hizo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde señaló que efectivamente para estos casos no es posible renovar. ¿Qué me toca a mí? Quitar la actividad. Si yo tengo la actividad de alojamiento por horas, no puedo estar dentro del Registro Nacional de Turismo. Como ya les mencionaba, hay algunos prestadores que no están obligados a tener matrícula mercantil, pero aquellos que sí están obligados a tener matrícula mercantil, cuando hagan el proceso de renovación es obligatorio que se encuentren al día. Pero ojo, ¿qué significa encontrarse al día? Si yo, por ejemplo, estoy a hoy, que hoy es 11 de marzo, si no estoy mal, me corrigen si no, pero y si no, pues hagamos un acto de fe y digamos que hoy es 11 de marzo. Si hoy es 11 de marzo y yo voy a hacer mi trámite de renovación del RNT y tengo mi matrícula mercantil, mínimo debo estar renovado a 2025. No es obligatorio que esté renovado a 2026 para hacer el trámite de renovación. Ojo, esto no significa que no vayan a hacer su trámite de renovación de la matrícula mercantil. Obviamente lo tienen que hacer porque pues va a tener sus efectos, pero no es obligatorio para nuestros trámites de renovación en el Registro Nacional de Turismo el 2026. Sí va a ser el 2025, ¿por qué? Porque es hasta el 31 de marzo. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una inscripción el 1 de abril en el Registro Nacional de Turismo, ahí sí tengo que tener ya mi matrícula mercantil renovada renovada a 2026 para que sea procedente el registro. Lo que les mencionaba, los prestadores de servicios turísticos deben registrarse separadamente cada uno de sus establecimientos de comercio, sucursales, agencias o inmuebles en los que presten el servicio. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo pensemos en Aviatur. Aviatur tiene un montón de agencias. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Ellos no solo matriculan todas sus agencias que están en el registro mercantil y no solo las renuevan en el registro mercantil, sino que adicionalmente, pues también las inscriben y las inscribieron y las siguen inscribiendo en el Registro Nacional de Turismo y renuevan todas en el Registro Nacional de Turismo. Lo mismo me pasaría a mí en mi caso, porque desafortunadamente no es real, pero pensemos que yo tengo un apartamento en Medellín y otro en Cartagena, pues yo tengo que inscribir cada uno de mis inmuebles. No puede ser un único inmueble o no es, digamos que con que ya inscribí el de Medellín ya se entiende que también el de Cartagena, no. Cada uno de mis inmuebles tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo y a su vez pues obviamente voy a tener que renovar cada uno de ellos. Cuando se hace la solicitud, las cámaras de comercio tienen un término legal de 5 días hábiles para el estudio. ¿Esto qué implica? Pues que toca correr. Las cámaras de comercio corren muchísimo con estas solicitudes y hoy en día ustedes lo han visto seguramente. Hay muchos procesos que ya están automatizados. O sea, que ustedes están haciendo el trámite y una vez le dicen, oiga, no se puede recibir. El código SIU que usted está eligiendo no es el correcto. O le dice, listo, señor, ya quedó renovado. ¿Por qué? Porque son trámites automáticos, precisamente porque los días que están establecidos para hacer la revisión es apenas de 5 días hábiles. Y en esos 5 días hábiles, la Cámara de Comercio debe decidir si inscribe o si devuelve la solicitud. Solo hay una excepción, que es de 15 días hábiles, para las que tienen o las que requieren verificación previa por parte de la Alcaldía Distrital de Cartagena. Las demás es de 5 días hábiles, más allá de lo que está establecido en el CEPACA en cuanto a prórroga de solicitudes, que eso pues obviamente sigue aplicando. Yo sí puedo soltar una prórroga en los términos del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. A su vez, si por ejemplo se hace la solicitud y se devuelve, hay algo que deben corregir. Pensemos, por ejemplo, tengo la actividad, estoy inscrito como hotel, estoy haciendo mi proceso de renovación y cuando voy a hacer mi proceso de renovación, hacen el estudio y me lo devuelven y me dicen, oiga, es que su actividad, usted tiene dentro de su actividad económica la de alojamiento por horas. Como ya vimos, no puedo tenerlo. Entonces, ¿qué me dicen? Tiene 5 días para subsanarlo, para subsanar y reingresar la solicitud. No es simplemente, listo, voy y cambio el código SIU, listo, se acabó. No, cambio el código SIU porque es lo que tengo que hacer, pero también reingreso la solicitud. Si no la reingresa, se rechaza.
Y ahí sí voy a tener problemas porque si, por ejemplo, estoy muy cerca al 31 de marzo, si, por ejemplo, pues digamos que ya se hizo el rechazo, pues no voy a poder renovar dentro del término legal y pues digamos que esto tiene unas consecuencias graves en cuanto a los procesos de renovación. Los temas de capacidad técnica, capacidad operativa y el patrimonio neto no aplican para aquellas entidades que no tienen la calidad de comerciante y pues las plataformas electrónicas que no se encuentran con domicilio en Colombia. Actualmente existen unas encuestas que son definidas por el ministerio. En este momento no son obligatorias, pero sí se llama y se les guía a ustedes para que diligencien esta información. Estas encuestas son muy importantes, es información muy valiosa para el ministerio y muy importante también para fortalecer el sector. Entonces, la recomendación es que ustedes, obviamente esto nos quita un poco de tiempo, pero como precisamente ya ustedes vinieron a esta charla y saben que pueden hacer este proceso de renovación desde antes, pues lo hacen con tiempo y colocan la información que solicita ya el ministerio. Esa es información que es muy valiosa para ellos. Y que es muy valiosa para el sector, que permite precisamente que las políticas públicas sean tomadas de manera adecuada. No está contemplado dentro de los requisitos, o sea, dentro de lo que revisan las cámaras de comercio, la verificación del pago de la contribución para fiscal. Pero eso no significa que no deba hacerse el pago. Ojo, porque es que en algún momento, o sea, las cámaras de comercio hacían este control, verificaban que el pago de la contribución para fiscal pues estuviera al día. Sin embargo, pues digamos que normativamente dijeron, no, ¿sabe qué? Cámaras de comercio, ustedes no lo revisen. Entonces muchas personas dijeron, ah, como lo revisan, significa que yo no tengo que pagar la contribución para fiscal. No, la contribución para fiscal se tiene que seguir pagando. Yo tengo que seguir pagando esa contribución para fiscal. Lo que pasa es que las cámaras de comercio pues ya no lo verifican. ¿Listo? Pero eso no significa que yo no tenga la obligación legal de pagar la contribución para fiscal. O como a veces pasa, que de pronto llega Fontur y le dice, oiga, señor, usted está debiendo la contribución para fiscal y usted dice, no, yo renové el RNT. No, la renovación del RNT es independiente del pago de parafiscales. Tampoco, digamos que ese es otro aspecto que se eliminó del RNT, que es la autoevaluación y la declaración de primera parte acerca del cumplimiento de las normas técnicas sectoriales de sostenibilidad y de turismo de aventura, así como tampoco pues, se requiere pues, informar sobre su cumplimiento. No se debe verificar, las cámaras no verifican el nombre del establecimiento que contenga o no la denominación genérica, pero se recomienda que lo mismo lo tenga. Entonces, si yo soy un hotel, pues que mi nombre, o sea, mi actividad corresponda con el nombre que yo tengo establecido. ¿No es obligatorio? No, no es obligatorio. O pues básicamente, ¿las cámaras de comercio tienen control al respecto? No, las cámaras de comercio no tienen control al respecto. Entonces, por eso, pues digamos que las cámaras de comercio lo van a permitir que ustedes hagan eso, pero pues digamos, el llamado es que efectivamente tenga esa congruencia, ¿no? Que no sea que yo diga Hostal Mauricio y resulta que está en la categoría de hotel. No tiene mucho sentido. La gracia es que precisamente, pues si estoy en la subcategoría de hotel, si el nombre es Hostal Mauricio, pues que esté en la subcategoría correspondiente a hostales. Los trámites del Registro Nacional de Turismo, no, contra los trámites del Registro Nacional de Turismo no proceden los recursos de ley, los recursos que están establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo y la Contencioso Administrativo, no proceden recursos ya por disposición expresa de la Superintendencia de Sociedades a través de la Circular 2 de 2022. Y la resolución 0408, esta se les recomiendo para que ustedes la tengan muy a la mano, 0408 de 2022, precisamente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es la que nos dice para cada una de las subcategorías, categorías y subcategorías, cuáles son los códigos SIU que yo debo tener. Entonces, ustedes me dicen, no, es que yo voy a tratar de inscribirme o voy a tratar de renovar y el sistema no me deja o me lo devuelve la cámara. Y me dice, no, señor, esa actividad no es. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tengo que mirar el código SIU? ¿Por qué? Porque ya tenemos una resolución y esa resolución me dice, si usted va a tener X actividad, entonces debe tener el código SIU X. Entonces me toca ponerlo, efectivamente, para yo poderme inscribir o para poder renovar. Ustedes en esa resolución 0408 van a encontrar que algunas subcategorías dicen el código X o el código Y. No es que deban tener los dos códigos.
Con que tengan uno solo de esos códigos, ya se cumple con el requisito. No es que sea obligatorio tener los códigos, los dos códigos. Ah, pero los puedo tener, sí, puede tener los dos códigos, pero no es un requisito obligatorio. Todas las clasificaciones, pues independiente si tienen registro mercantil o no, pues deben tener, digamos que adecuar esta información. Para aquellas que no tienen registro mercantil, es información que se encuentra en la DIAN, en nuestro RUT. Entonces, cuando, oiga, es que yo, pues yo no tengo matrícula mercantil y el sistema nada que me deja inscribir mi apartamento en Cartagena. Nada que me deja inscribir mi apartamento en Cartagena. ¿Por qué será? Entonces voy y miro y resulta que en mi RUT no tengo esa actividad. ¿Qué tengo que hacer? Actualizar mi root y colocar ese código SIU dentro de las actividades para que precisamente pueda inscribirme o pues pueda renovar. En ese mismo sentido, pues esa actividad va a ser contrastada con el registro mercantil, o sea, para los que están matriculados o los que tienen registro. Y en el caso de las que no tienen registro, pues, o sea, un registro que no administran las cámaras de comercio, pues ahí sí van a ir al root como tal. Si yo digo, no, ¿sabe qué? Yo deseo cancelar mi matrícula, yo tengo que estar en estado activo. No puedo estar en estado suspendido, debo estar en estado activo. Entonces aquí me lleva para recordarles. Yo tengo la obligación legal de renovar mi matrícula mercantil, tengo la obligación legal de renovar mi RNT. Yo les mencionaba a ustedes que no renovar el RNT pues acarrea una sanción. Entonces, cuando yo no renuevo mi RNT, digamos por ejemplo este año, o no lo quise hacer, o se me olvidó, o yo hice fue una actualización, no una renovación, y pues obviamente pues no estoy cumpliendo con mi obligación de inscribir una renovación, lo que va a ocurrir es que me van a suspender el registro. El registro queda suspendido. ¿Se acuerdan cuando al inicio cuando estamos hablando de Registro Nacional de Turismo, hablamos de que ese es un requisito habilitante? Cuando está suspendido, pues yo no puedo prestar la actividad económica. Y el problema de la suspensión es que yo tengo que reactivarlo. Y para reactivarlo, yo tengo que hacer el pago por la sanción al Fontur. Y ese es un pago equivalente a más de 1 millón de pesos, eh, donde tengo que pagarlo y pues obviamente ya eso se verifica a través del sistema en la página del Fontur. Ya pues lo tenemos integrado desde la plataforma del Registro Nacional de Turismo, pero que obviamente va a incurrir en unos gastos muy altos para ustedes e innecesarios. Si ustedes renuevan dentro de los 3 primeros meses, se evitan esa sanción y no tienen que hacer pues el proceso de reactivación ni pagar la multa. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, yo este año no renové, ¿qué me va a pasar? Que queda suspendido. Si el siguiente año vuelvo y no renuevo, lo que van a hacer es cancelarme el registro. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Obviamente, ustedes podrán realizar nuevamente la inscripción, pero pues ese registro nacional de turismo que ya teníamos y que de pronto, no sé, ya teníamos papelería con ese RNT o cosas por el estilo, pues lo van a cancelar y cuando me vuelva a inscribir, me van a dar un nuevo registro nacional de turismo, un nuevo número. Entonces, pues para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Cuando yo inscribo un inmueble, pues yo no puedo cambiar la dirección. Digamos, esto nos ha pasado, que dicen inscribir el inmueble y después se dan cuenta que lo inscribieron mal, la dirección que no era. No, pues el inmueble no puede cambiar eso. En ese caso me toca cancelar e inscribirme nuevamente. Y para la cancelación de la inscripción en el RNT, yo tengo que quitar la actividad económica así que está establecida en, en el decreto 0408. Entonces, si yo efectivamente, yo soy una agencia de viajes y ya no voy a ser agencia de viajes, ya no voy a prestar el servicio turístico, yo tengo que primero modificar eso en el registro mercantil y ahí sí solicitar la cancelación del RNT. De lo contrario, no voy a poder hacerlo. Hay unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de establecimientos de gastronomía o bares. Como eso es voluntario, pues no requiere, digamos, que haya como ese tema de los códigos, porque pues yo puedo seguir prestando mi actividad como servicio de restaurante, solo que pues ya no es un restaurante con Registro Nacional de Turismo. Y pues eso sí, pues cuando yo tengo mi actividad económica y cuando soy una vivienda turística, pues ahí sí no habrá lugar a una necesidad de modificar el RUT si es lo único que tengo, o sea, si no tengo matrícula mercantil.
Si de igual forma, por ejemplo, yo soy una agencia de viajes, recordemos que las agencias de viajes tienen tres subcategorías. Si yo estoy en alguna de esas tres subcategorías y ya no voy a elegir, y ya no voy a tener alguna de ellas, ahí sí puedo cancelarla sin modificarla. ¿Por qué? Porque las otras dos van a seguir fungiendo y esas dos van a necesitar esa actividad económica. Em, Son en casos muy particulares, se puede hacer esta verificación en el objeto social. Obviamente esto es solo para personas jurídicas, pero en principio solo es posible con los códigos SIU. Entonces mis códigos SIU se deben adecuar a lo que está establecido para que precisamente yo pueda estar en las categorías y subcategorías correspondientes. ¿Qué trámites tenemos en el Registro Nacional de Turismo? Tenemos la inscripción que puede realizarse en cualquier tiempo. Tenemos la renovación que se puede realizar del 1 de enero al 31 de marzo. Y tenemos actuaciones adicionales como la actualización, que es cuando yo quiero actualizar información que se encuentra dentro del registro. La suspensión, que puede ser una suspensión voluntaria o una suspensión legal, que yo les decía, oiga, no renové, pum, eso es una suspensión. Pero si yo, por ejemplo, no voy a tener la actividad turística durante un tiempo que no puede ser superior a un año, yo puedo decir, oiga, ¿sabe qué? Suspendo mi registro. Entonces, suspendo mi registro y digo, señores, estoy suspendiendo mi registro por 6 meses, porque por 6 meses, por ejemplo, cerré el hotel para que se hicieran adecuaciones. Entonces, pues yo sé que no voy a tener actividad turística, pues puedo suspender voluntariamente ese Registro Nacional de Turismo y a su vez puedo reactivarlo, que eso también sea una reactivación voluntaria, que también tenemos la reactivación de la que les hablaba, en la cual pues yo tengo que pagar el, la multa por no renovación y ahí sí hacer el trámite de reactivación y por último pues tenemos la cancelación. Y por último tenemos el certificado del Registro Nacional de Turismo, que este es un certificado a diferencia de lo que ocurre con los demás certificados, que por ejemplo yo voy a la cámara y le digo, oiga, cámara, regálame el certificado de la matrícula tal. No, aquí no, aquí en el Registro Nacional de Turismo se genera el certificado, es en el de cada uno de los prestadores. Y cada uno de los prestadores, dependiendo de la normatividad que le aplique, pues deberá imprimirlo y exponerlo en lugares que correspondan. Esto sería entonces, y pues digamos que dentro del término establecido, en lo correspondiente para lo que tiene que ver con renovaciones del Registro Nacional de Turismo y Registro Mercantil. Vamos a revisar entonces ahora las preguntas. No sé, Nelson, si de pronto me vas contando las preguntas que tengamos. Aquí es importante tener en cuenta que de las preguntas, pues casos particulares, va a ser difícil evidenciarlos o revisarlos, por lo que les mencionaba. Digamos, los registros están delegados es en cabeza de las cámaras de comercio. Confecámaras lo que hace es ser un tercero en el cual se encuentra delegado la administración del RUES y de la plataforma, en este caso, de la plataforma de RNT. Digamos que va a ser difícil de pronto revisar un casos particulares, no podríamos hacerlo. Y a su vez, pues digamos que temas puntuales sobre algunas cámaras de comercio, pues obviamente tendrán que ser revisadas por ellas. Ya con esta aclaración, entonces, Nelson, no sé si de pronto tú me vas comentando o cómo podemos hacer para revisar esas inquietudes. Claro que sí, Mauricio, muchísimas gracias por esa importantísima información el día de hoy. Es declarar, por favor, que en el chat acabé de colocar la encuesta de satisfacción de la sesión de hoy. Les solicito amablemente la diligencia. Allí, además de calificar la exposición, hay un espacio para que ustedes coloquen el tema que quisieran escuchar a través de este espacio. Y pues bueno, como ya vemos varias manos levantadas, efectivamente, quien quiera manifestar su duda o inquietud, por favor, en este momento le invitamos a que levante la mano y en ese orden le vamos a habilitar el micrófonos. Y vamos a empezar entonces con la señora Diana, a quien le pedimos el favor nos informe desde dónde se conecta y adelante con la pregunta, señora Diana. Diana, buenas tardes. Recuerden que si no se encuentra en el momento, entonces le deshabilitaré nuevamente el micrófono. Adri Ramírez, buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Desde dónde se conecta? Adri Ramírez. Perdón, un segundo, que se nos fue. Mauricio, me escucha Tardes. perfecto, ¿verdad? Ah, ok. Sí, 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 yo le Sí, oigo bien. señora. Adelante, por favor. Buenas tardes. Sí, señora, Buenas adelante, por tardes. favor. ¿Desde dónde se conecta? Y adelante, por favor. Desde la ciudad de Santa Marta, donde tengo un alojamiento como establecimiento
por días de renta corta. Este Ujú. apartamento está en venta en este momento y espero entregarlo hacia finales de mes. ¿Debería o no renovar el RUN y cómo cesan mis deberes con Fontur? Listo. Bueno, aquí hay varias cosas. Entonces, lo primero, su merced me dice que si cesar las obligaciones con el RUT. Tenemos el RUT, recordemos que es el Registro Único Tributario y que es el de la DIAN. Con el RNT, pues digamos que el asunto es, su merced va a seguir teniendo la actividad turística, y si me dice, no, que yo no voy a tener la actividad turística, si yo no voy a tener la actividad turística, yo lo que tengo que hacer es cancelar mi RNT. No deje de renovarlo, no simplemente déjelo ahí, porque precisamente lo que les mencionaba va a quedar suspendido, pero si cancele la actividad, si ya no lo va a desarrollar. Si, por ejemplo, usted merced me dice, no, lo vamos a hacer a finales de este mes que se va, digamos que ya no vamos a tener la actividad. Pero si, por ejemplo, a finales de este mes algo ocurre y tienen que, digamos que continuar con la actividad o van a continuar con la actividad, pues sí es importante que hagan la renovación antes del 31 de marzo. Ahora, Es que la renovación se sí. hace es por cada inmueble. Entonces, como Ujú. ese inmueble ya no va a operar más porque lo voy a vender, tengo necesariamente que cancelar el RUT. Ex- el RUT, no, el El RUN, RNT. el RNT, sí. Exacto, exacto, cancelamos es el RNT en ese caso, precisamente. ¿Para qué? Pues para evitarnos precisamente algún tipo de sanción o que simplemente me suspendan el registro. Entonces, en ese caso, si ya no tenemos la actividad, cancelamos nuestro registro y como está activo, lo podemos hacer. Muy bien, continuamos con Beatriz Zuleta. Señora Beatriz, buenas tardes. Habilite el micrófono desde donde se conecta. Señora Beatriz, buenas tardes. Coordinación Turismo, buenas tardes. Beatriz, adelante, por favor. Sí, gracias. Lo que pasa es que casi que no se habilita. Buenas tardes. Bueno, Mauricio, mi pregunta es la siguiente. De pronto puede ser de varias personas. No he podido hacer mi registro nacional de turismo. Desde el año pasado estoy en esto, me aparece que entro mi nombre, entro todo. Son casos puntuales, pero creo que es el caso de mucha gente porque he hablado con varias personas y me dicen, igual me pasa. Esta semana he estado tratando de volver a ingresar. Hoy nomás hasta ahorita ingresé, entro mis datos, todo, y me dice, bueno, leer lo que el código que mandan de ahí, perdone, unos términos y acepto, listo y ya. Después me aparece es su nombre ya está, su correo ya está registrado o su número de documento ya está registrado, pero entonces yo voy a buscar a ver porque sí estoy desde el año pasado y no lo he podido hacer. Esa es una. Y la otra, Mauricio, yo tengo es una casa biblioteca, café, es una biblioteca pública. Entonces busco acá en el seguro, me fui al artículo que dijiste, el 0480 era, o 08, 08. 0408, Sí, sí. sí, estaba buscando ahí y no vi como nada parecido. Entonces yo dije, ¿ahora cómo va a ser? Y estoy en un alojamiento rural. Pues donde queda eso, eso es un corregimiento del municipio de Acandí, Chocó. Ujú. Entonces no he podido, me dije yo ahora, cuando ya me habilite en el RUT, que no sé cómo, es más, hoy puse hasta el nombre de un hijo, la cédula de un hijo para hacer esto, ingreso, cuando de pronto apareció, es que vaya al correo, lo llamé, venga, le escribo, no, aquí no está, buscó por todo lado, busqué a mi hija porque también lo hice con ella, tampoco, no he podido, no sé qué es Mauricio, muchísimas gracias. Listo. Bueno, digamos que ahí el tema es que nos toca mirar, pues, el caso puntual, porque pues sí tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué puede ser? O sea, ¿qué son las causas más comunes? Lo primero, que de pronto estemos utilizando un usuario que es muy común. Por ejemplo, que yo coloco Mauricio. Entonces, claro, pues Mauricio o Mauricio C. Entonces, pues es un usuario muy común, entonces me va a decir, pues esto ya existe. Lo segundo, no sé si su merced efectivamente en algún momento ya estuvo inscrita o ya había creado su usuario en el RNT. Si es así, pues obviamente nos toca es activar ese usuario en el RNT. Lo otro que ocurre, lo que ocurre es que obviamente como este es un correo en el cual se hace mucha información masiva, algunas políticas que están establecidas de correos electrónicos bloquean este tipo de correos. Entonces lo vamos a encontrar en spam o lo vamos a encontrar en correos no deseados. En muchas ocasiones en nuestro celular no lo vamos a encontrar. Nos toca entrar a nuestro correo electrónico para ahí sí tener la información. ¿Qué podemos hacer acá? Yo les voy a brindar aquí en este momento
un correo electrónico y lo voy a colocar en el chat. Esperen un segundito de una vez porque si no después se me olvida, yo me conozco, que es mesa de Mauricio, ayuda. por favor, me Sí. confirmas si tienes activado el chat, por favor, o si no lo habilito. Ah, Coloca la listo, información en el chat, por favor, a ver si de listo, pronto listo, nos copia. Bien, listo. antes de continuar, Mauricio, muchísimas gracias por la respuesta de la ciudadana. En el chat acabé de colocar dos enlaces. El primero es la encuesta de satisfacción para que por favor califiquen el tema de hoy y dos, el formulario PQRSD del ministerio. ¿Para qué? Para aquellas preguntas, o mejor, aquellos usuarios que tienen inconvenientes con el micrófono o no tienen buena conectividad y no quieren quedarse con la pregunta. Entonces, a través del formulario PQRSD que acabé de colocar, manifiesten sus dudas e inquietudes respecto al tema de hoy. Adelante, Mauricio. Sí, Nelson, no lo tengo, no lo tengo activado, pero te lo acabo de enviar Listo. al WhatsApp para que porfa lo Ah, pongas. Y si quieres, por sí, favor. Bueno, listo, listo, vale. Ok, sí, pues señor. para que sea Adelante, por como más favor. sencillo. Y la otra pregunta que hacían sobre la actividad del decreto 0408. Ahí pues obviamente digamos que las cámaras de comercio no entran como a revisar la categoría o a decirles cuál es la categoría. Eso es algo que digamos que nace de ustedes dentro de la revisión. Pero ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Obviamente puede que tengamos particularidades dentro de nuestra actividad y pues no la vamos a encontrar. Entonces, si yo tengo un alojamiento, pero también es café y también es biblioteca, pues no voy a encontrar uno tan específico, o es muy posible que no encuentre uno tan específico. Pero mi actividad principal es el alojamiento. Ah, entonces miremos dentro de esos alojamientos, dentro de esa subcategoría, en qué podría, digamos que, estar encaminado a lo que yo estoy desarrollando. Si de pronto es una casa turística, si de pronto es una finca turística, si de pronto es un apartamento turístico. Entonces, dependiendo de eso, ahí es que yo lo voy a clasificar. ¿Listo? Porque pues obviamente Bueno, no va a haber uno tan puntual para todas las actividades posibles que se desarrollen. coordinación de turismo, buenas tardes. Habilite micrófono y adelante, por favor, desde donde se conecta. Coordinación turismo. Neila Preciado, buenas tardes. Por favor, habilite micrófono y adelante, por favor, desde donde se conecta. Hola, buena tarde de Putumayo de Puerto Asís, del Consejo Comunitario Afro Primavera. Mil gracias. Mi pregunta es que como desde el 2023 me certifiqué como guía de turismo, sin embargo a la fecha no he podido tener mi tarjeta profesional. Si me pueden apoyar con este tema, por favor, ya que actividad de turismo comunitario en territorio. Y pues dentro de todo lo que le escuché al señor Mauricio, estaríamos en un proceso de manera informal y es por la misma dinámica de que no hemos, bueno, en mi caso no he podido tener la tarjeta, sí radiqué ya, pero no sé cómo hacerlo. Si me apoyan en esto, pues genial, mil gracias. O me Bueno, direccionan cómo hacerlo, por favor. claro que sí. Pues Nelson, ahí de pronto mirar si, digamos, cómo podríamos hacerlo, si de pronto por el formulario, alguno de los formularios de pronto de PQR, porque lo que ocurre aquí es que, digamos, está fuera del registro. O sea, este es un tema que está, por así decirlo, fuera del registro que llevan las cámaras de comercio. Para las cámaras de comercio, digamos que es transparente, es meramente un requisito formal. O sea, las cámaras de comercio para poder inscribir un guía de turismo y pues, a su vez para poderlo renovar requiere de que efectivamente se tenga la tarjeta. Pero quienes entregan la tarjeta es directamente el ministerio a través, bueno, no recuerdo realmente, digamos que la dirección como tal que entrega estas tarjetas o que las gestiona, pero esto sí lo hace es a través del ministerio. Entonces, Nelson, no sé si de pronto por nuestro formulario PQR, Neila pueda hacer esta solicitud para que pues se le pueda direccionar. Claro que sí, para darle alcance a esa respuesta y a la ciudadana Neila, en el chat se encuentra el formulario de PQRSD. Allí por favor manifieste su inquietud. Y también acabamos de colocar, Mauricio, no sé, el correo electrónico de Confecámaras, por De favor, mesa de para ayuda. finalizar. Correcto, sí, para que por Sí, favor me les ese de explique mesa más. de ayuda, exacto, ese correo de mesa de ayuda nos brinda precisamente, digamos que ese acompañamiento o esa asesoría en esos temas puntuales del sistema. Aquí también tener en cuenta que si es un tema con la cámara, debemos comunicarnos es con la cámara, no con, digamos, con mesa de ayuda. Si es, por ejemplo, el tema de yo no puedo crear mi usuario, ahí sí. Pero si yo tengo un usuario y la cámara me está negando la inscripción o me dice que hay digamos que no estoy cumpliendo con algo, ahí ya la comunicación debe surtirse directamente con la cámara.
Bien, muchísimas gracias. Justo en este momento, acabé de colocar también en el chat el enlace de citas virtuales para todos aquellos que tienen inquietudes respecto a tarjetas de guía de turismo o temas puntuales respecto a RNT. Por favor, regístrense allí envíen su solicitud, su inquietud por este medio. También lo pueden hacer en el formulario de PQRSD que se encuentra en el chat. Continuamos, señor Ricardo Sarmiento. Buenas tardes. Adelante, por favor. ¿Desde dónde se comunica? Señor Ricardo Sarmiento, buenas tardes. Diana, buenas tardes. En este momento le habilito el micrófono. Adelante, por favor. ¿Desde dónde se conecta? Buenas tardes. Adelante, por favor. Bueno, me comunico desde Medellín. Lo que pasa es que yo tengo una finca turística en Andes, o pues ese es el proyecto. Como decía la señora, no he podido con el Registro Nacional de Turismo. No, por ningún lado nos da. Yo estuve en la Cámara de Comercio escuchando a Mauricio que dice que si alguna inquietud, vamos allá y allá nos colabora. No, allá no me dieron ninguna colaboración, ninguna indicación. Métase a la página y hágalo como pueda. Resulta y sucede que no he podido. Yo estoy pregando desde el año pasado y yo no he sido capaz. Es una cosa demasiado complicada. Como decía Mauricio ahorita, como para facilitarnos las cosas, se está haciendo como los trámites virtuales. No, es demasiado enredado. Para hacer, por ejemplo, el RUT, para uno actualizarlo, cambiar alguna cosa, es otro problema. Como decimos en Antioquia, otro chicharrón. Entonces, virtualmente se está complicando mucho la situación para nosotros. A mí sí me gustaría que nos dieran, no sé, una clase también virtual, cómo llenarlo, cómo entrar. Mauricio decía que lo del usuario, yo le he cambiado los usuarios. No, tampoco, no sé cómo lo voy a hacer. Bueno, Mauricio, yo te pregunto una cosita. También aparte pues de esa inquietud tan grande, yo quiero hacer tour cafetero, pero también alojamiento. Yo debo colocar las dos actividades o en la alojamiento rural, no como hotel, sino como alojamiento. ¿Cabría el tour cafetero o no hay necesidad de anotarlo? Listo, bueno, entonces, respecto a los dos aspectos que mencionaba la señora Diana, lo primero, digamos que efectivamente ese es un tema de usuarios, pues toca revisar qué es lo que está pasando, cuál es el inconveniente que se está presentando. Sí, porque pues digamos que efectivamente podemos tener distintas problemáticas. Entonces, en ese sentido, pues necesitamos como saber eso cómo lo podemos ver en el tema, pues a través del correo de mesa de ayuda. En ese correo de mesa de ayuda, importante los pantallazos, ¿sí? Como decir, oye, estoy intentando por acá y me aparece esto. Estoy revisando y me aparece eso. Porque a veces simplemente dicen, no he podido entrar. Pero pues digamos, si dice no he podido entrar, no nos dice nada. En cambio, si dicen, no, vea, estoy tratando de ingresar por este lado y me aparece este error. Y cuando yo busco en tal lado no me aparece, ya pues obviamente es muchísimo más fácil la gestión para la mesa de ayuda para poderles decir, ah, mire, usted tiene que ingresar por este lado, o es que están colocando esta información, o usted ya tiene un usuario, verifique, bueno, el caso que sea. En el tema del tour, digamos que hay un tema de competencia mía, lo que les mencionaba sobre pues, las facultades que tienen las cámaras de comercio, y pues en este caso, pues Confecámaras, no podríamos, ni las cámaras de comercio ni nosotros, guiarles al respecto sobre, digamos que si deben hacerse de manera separada o algo por el estilo, o en qué categoría, digamos que esto excede las funciones y las facultades de las cámaras de comercio, lo que les mencionaba, pues no podemos salirnos de nuestras funciones. En tal sentido, pues digamos que pues, desde Cámara de Comercio no les podemos guiar en ese tema tan puntual, pero sí, pues que obviamente verifiquen la actividad económica y a su vez pues hagan una lectura de la ley 300 que ahí explica cada una de las categorías. Y en ese sentido, dentro de esa lectura, ustedes digan, ah, listo, yo estoy inmerso dentro de esta actividad o efectivamente debo hacer la inscripción de cada una de mis actividades. Si de pronto una cosa es el hospedaje y otra cosa es ya el tema operativo de servicio turístico, o si de pronto está unido y efectivamente lo puedo hacer en una o en otra categoría, porque eso sí se sale dentro de las competencias que tienen las cámaras de comercio y pues en este caso particular dentro de la competencia que tendría yo para poderles dar esa información. Gracias, Mauricio. Bueno, muy importante para la señora Diana. En el chat busque, por favor, el enlace de PQRSD o el de citas virtuales, que son los dos canales de temas del turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También acabé de registrar el correo electrónico mediante el cual ustedes pueden solicitar
Copia de este material, de esta grabación, solamente que me especifiquen el tema y la fecha, por favor. Entonces, revisen el chat, por favor. Señora Diana Aponte, buenas tardes. Señora Diana Aponte, Muy buenas tardes para todos. sí, ¿desde dónde se conecta? Adelante, por favor. Desde el municipio de Tena, Cundinamarca. Yo trabajo aquí para la administración municipal en el área de deporte, cultura y turismo. Adelante, por Eh, favor, con su inquietud. Mi pregunta es muy puntual. Mira, es que estamos apoyando a un nuevo operador turístico del municipio pues en su tema de registro. Él ha hecho todos los pasos, pero a la hora de registrarse como usuario nuevo, en la plataforma no le aparece el correo registrado ante cámaras ni ante el root. Tiene un correo totalmente diferente y no hemos podido hacer ese cambio. No sabemos con quién hablar o con quién podemos solicitar ese cambio, pero no hemos podido hacer ese primer registro a esa persona, a este operador. Ok, Diana, ahí lo que pasa es que significa que entonces la persona sí se inscribió previamente, ¿cierto? Diana, por favor, Sí. micrófono. Micrófono, por favor, Diana. Perdón, él tenía una operación totalmente diferente Sí, de turismo. O sea, era pero sí, totalmente diferente. exacto, pero sí estaba inscrito. Sí, sí estaba inscrito, pero no el Registro Nacional de Turismo. Esto iban a ser la primera vez que ellos iban a hacer ese Entonces, ¿dónde trámite. estaba inscrito? No, perdóname, ahí no te entiendo. Sí, o sea, cuando hacemos el registro en la plataforma de Registro Nacional de Turismo, aparece Sí, un correo electrónico diferente a la que aparece claro, la Cámara de Comercio. pero, o sea, exacto, o sea, él ya estaba registrado. La persona manifiesta que nunca se había registrado ante el Registro Nacional de Turismo, que nunca había hecho ese trámite. ¿Y Es entonces qué actividad tenía? un tema como de venta de partes, de autopartes, pero era totalmente diferente a turismo. Y Ok, sin embargo, y él está en el registro. sí, en la Cámara de Comercio. E incluso Ok, se hizo un cambio de Gmail para que quede con la operación como es. Y sigue apareciendo el mismo correo electrónico. Y no hemos podido hacer ese registro. bueno, aquí digamos que ahí nuevamente tendríamos que mirar el caso particular, porque pues digamos que las posibilidades, ahí sí, pues tendrían que revisarse. La recomendación en este caso, como precisamente ya tenemos un usuario, ese usuario responde precisamente a, entiendo yo, a un registro que ya tenemos y que está vinculado, lo primero sería tratar de contactar con la cámara directamente. ¿Para qué? Para que precisamente la cámara pueda hacer la validación, la verificación y lo que tú dices es, no. Él tiene un correo en el registro mercantil, pero no le está trayendo, como por así decirlo, esa información para que la Cámara de Comercio pueda revisarlo. Eh, en caso de que de pronto la Cámara de Comercio no pueda hacerlo o no lo pueda revisar o algo por el estilo, pues ahí podríamos intentarlo por el tema de mesa de ayuda, el correo de mesa de ayuda, pero pues obviamente ahí sí nos toca revisar el caso puntual para saber pues qué es lo que se está presentando. Bien, en vista que solamente quedan 5 minutos para esta transmisión, entonces solicito amablemente que las siguientes preguntas sean concretas y concisas, por favor. Señor Robert Páez, adelante, por favor. Recuerden, por favor, revisar el chat. Ahí se encuentran, acabé de colocar justo los canales de atención del ministerio. Se encuentra también el correo electrónico mediante el cual pueden hacer solicitud del material de hoy, de la grabación de hoy. Señor Robert, buenas tardes. Señora Sí, Claudia, muy buenas. Adelante, por favor, don Roberto. ¿Desde dónde se conecta? buenas tardes para todos. Mi nombre es Robert Páez. Estoy desde la ciudad de Zipaquirá, Cundinamarca. Mi pregunta es muy puntual. Lo que pasa es que la alcaldía nos ha estado como ayudando, hemos estado en conversatorios y todo para el tema de emprendimiento. Nosotros estamos emprendiendo con un proyecto de glamping que se conforma de 7 unidades. Para ahorita, la primera semana de abril, ya tendríamos 2 unidades listas para el público. Mi pregunta es, ¿cómo puedo formalizar el RNT? No sé si de pronto tengan alguna guía, alguna cartilla para seguir ese procedimiento, porque pues escucho tantas anomalías que no sé si es que de pronto el sistema está ahorita colapsado. Y
Si es un glamping donde vamos a tener eso, pues la estadía va a ser, bueno, si la toman por 2 noches, pues va a superar las 48 horas o sobre las 48 horas. Pero si es una sola noche, pues estaríamos hablando de 22 horas más o menos. Entonces me gustaría así saber de pronto más de ese tema. Muchas gracias, Mauricio. Listo, Robert. Entonces, lo primero, sí, efectivamente en la página del RNT tú vas a encontrar ahí las guías. Lo que dices es muy importante, leer las guías para que precisamente no tengamos ningún inconveniente. Realmente, digamos que son casos puntuales que se presentan y que tenemos que entrar a revisar. En este momento, pues, digamos que los registros en el Registro Nacional de Turismo, pues son bastantes, son muchísimos, estamos hablando de miles, y pues realmente no es lo común que se presenten, digamos que este tipo de situaciones. Sin embargo, pues sí se pueden presentar por diferentes motivos. Pero para que lo puedas hacer de una manera muchísimo más clara, muchísimo más fácil, efectivamente en nuestra página del Registro Nacional de Turismo, allí están las guías de uso. Entonces, las guías para el usuario para que ustedes puedan saber y cada uno de los procesos. Igual forma, en este caso, el tuyo que es Zipaquirá, la Cámara de Comercio correspondiente es la Cámara de Comercio de Bogotá. La Cámara de Comercio de Bogotá también tiene guías del Registro Nacional de Turismo, donde también explican el paso a paso de cómo debe hacerse el proceso. Bien, Ahora, el muchísimas tema del tiempo, perdóname, porque falta esa parte, el tema del tiempo es el alojamiento por horas, pero cuando se refieren a horas, se refieren principalmente a los temas de alojamiento tipo, digamos que moteles y ese tipo de cosas. No habría afectación con glamping porque tú estarías en una categoría que sí existe, que es la de glamping. Y lo que ocurre es que tu actividad, tu código SUB, no va a ser el de por horas, sino que va a ser precisamente el de alojamiento, entonces no tendría ningún inconveniente. Ahora sí, Nelson. Gracias, Mauricio. Sí, para todos los que se encuentran aún en sala, por favor, de hoy en 8 vamos a ver un tema de normatividad turística. Por favor, estén pendientes de la sede electrónica del ministerio, de sus correos electrónicos que posiblemente les llegue la invitación o de las redes sociales del ministerio. Revisen en este momento el chat, ahí se encuentra el enlace de citas virtuales. A través de ese enlace pueden solicitar una cita rápida, pues, para brindarles sus inquietudes respecto al turismo. Continuamos, señora Claudia, buenas tardes. Habilite el micrófono desde donde se conecta. Vamos con las últimas dos preguntas, por favor. Señora Claudia. Turismo Macanal, buenas tardes. Por favor, habilite el micrófono. Adelante, señora Claudia. Buenas tardes. Tenga la amabilidad. ¿Se pueden realizar actividades turísticas a través de una fundación, una organización sin ánimo de lucro, o debe ser una empresa constituida con ánimo de lucro? Es una Gracias. súper buena pregunta. Realmente no hay una prohibición al respecto. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente, pues, digamos que ya hace parte más de la constitución, del funcionamiento de la entidad sin ánimo de lucro, de la fundación, lo puede hacer. ¿Qué es lo que sí va a necesitar? Y dependiendo de la actividad, va a requerir que esa fundación inscriba un establecimiento de comercio. ¿Sí? Entonces, ahí es donde sí, digamos que vamos a requerir inscribir el establecimiento de comercio y el establecimiento de comercio va a quedar en el registro mercantil y va a tener una matrícula mercantil. Pero que si el propietario, por ejemplo, de ese establecimiento de comercio, que es, digamos que quien va a terminar prestando como la actividad de turismo, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. No tiene ningún inconveniente. Como tal, ya otra cosa es que de pronto, que pues que obviamente que esté dentro de su función, ¿no? Yo no puedo decir que estoy trabajando o que dentro de mi objeto social el trabajo sea por los niños y niñas y esté prestando una actividad de glamping. Pues digamos que no tiene sentido, pero eso no, digamos que eso va más allá del registro, porque eso tiene una complicación y una dificultad en lo que tiene que ver con el control de la actividad de la entidad sin ánimo de lucro. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el Registro Nacional de Turismo, lo puede hacer, no tiene ningún inconveniente, importante que esté dentro de su objeto social. Bien, muchísimas gracias. Antes de irnos con la última pregunta, recuerden por favor revisar el chat. Ahí se encuentran todos los canales de atención de servicio al ciudadano y en temas de turismo. Por favor, revíselo. También se encuentra el correo electrónico mediante el cual pueden solicitar copia de este material. Turismo Macanal, buenas tardes. ¿Desde dónde se conecta? Hola, buenas tardes. Te hablo desde Macanal, Boyacá. Y pues primero quería hacer como un aporte, ya que escuché muchas personas con este tema de que no han podido sacar el Registro Nacional de Turismo. A mí me pasó lo mismo hace más o menos un mes. Lo que decían, me aparecía que yo ya lo había creado, que ya tenía un correo. Yo no había hecho este proceso. Yo sí tengo cámara de comercio, pero no había hecho el proceso.
y fue imposible hacer la creación, hacer el proceso. Me comuniqué con Cámara de Comercio y muy amablemente me orientaron y lo que hicieron fue como darme un código, como que tenía que estar pendiente como de desbloqueo, ¿sí? Lo que me decían es como que a veces la aplicación está bloqueada o ellos solo desde Cámara de Comercio pueden hacer este proceso y en 1 hora ya tenía el Registro Nacional de Turismo, entonces puede ser alguna falla de la plataforma, pero la Cámara sí me solucionó el proceso. Y mi pregunta es, también pues tengo una persona que tiene una empresa jurídica, pero pues la empresa jurídica como tal no es de turismo, pero él sí presta un servicio de turismo. Entonces él quiere saber si él puede generar con solo su cédula el Registro Nacional de Turismo o con esta empresa jurídica que aunque no es de turismo, es como de videografía, también puede solicitar el Registro Nacional de Turismo. Listo. Bueno, muchísimas gracias también por el aporte respecto al tema de la creación. Sí, o sea, realmente tenemos que mirar el caso de por qué de pronto se generan estas dificultades, pero pues efectivamente también desde las cámaras de comercio se hace esta solución. Lo segundo, digamos que puede hacerlo, digamos, la persona jurídica, puede hacerlo la persona natural. Ahí lo que importa es, o lo que debe tener en cuenta es que esté desarrollándolo tal cual como lo me tiene establecido dentro de su persona jurídica. Entonces, si yo entro en mi persona jurídica, tengo un objeto social en el cual voy a tener una actividad eh, creo que dijiste videografía, y solo me voy a dedicar a eso, y yo después digo, ay, pero voy a meter turismo, el problema es que estoy actuando por fuera de mi objeto social. Pero si yo tengo mi actividad, mi objeto social y tengo, perdón, tengo mi persona jurídica y lo que hago es adecuar mi objeto social, digo, oiga, voy a tener temas de videografía, pero también temas de turismo, dependiendo pues de la categoría en la que me vaya a inscribir. Entonces voy a tener actividades de turismo y además adiciono el código SIO, lo voy a poder hacer. Claro, dependiendo de la actividad económica, voy a requerir un establecimiento de comercio o no. Y pues también dependerá un poco de lo que más, digamos que lo que tendrán que revisar es un tema como el tema tributario, si manejarlo a través de dos personas, una jurídica y otra natural, le sale más beneficioso, o si le sale menos beneficioso manejarlo todo a través de la persona jurídica, que eso sí, pues digamos que ya lo tendrán que mirar al interior, generalmente con el contador, que es el que hace ese tipo de análisis, pero digamos que en los dos casos lo pueden hacer. Hay muchas personas que tienen una actividad, o sea, que digamos que se dedican comercialmente a algo, pero adicional tienen, por ejemplo, un inmueble. Entonces, ese inmueble lo tienen pues para actividades por ejemplo, con Airbnb, Booking y demás, de alojamiento como tal, y eso lo hacen aparte. ¿Por qué? Porque no está relacionado con su objeto social como comerciante. Pero hay personas que dicen, no, lo que voy a hacer es expandir mi objeto social, expandir a lo que me dedico en mi persona jurídica y lo hago a través de la persona jurídica, pues que realmente no es a través de la persona jurídica, sino a través de un establecimiento de comercio que se inscribe, que va a ser propiedad de la persona jurídica o pues de la persona natural. Entonces, digamos que cualquiera de las dos es posible. Bien, muchísimas gracias. Recuerden una vez más, acabé de colocar en el chat la encuesta de satisfacción, el correo electrónico para solicitar esta grabación, el enlace de citas virtuales, inscripción a miércoles de socialización para todos aquellos que no se encuentran inscritos y que desean que las invitaciones les llegue semanalmente a su correo electrónico. Regístrense, por favor. Y por último está el formulario de TQRSD del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Recuerden, de hoy en 8, Dios mediante, viene otra charla de normatividad turística. Bien, Mauricio, muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los participantes, a los que dan su aporte, su granito de arena. Muchísimas gracias de parte del Grupo de Relación con el Ciudadano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Bueno, esta ha sido fue una charla muy importantísima, muy constructiva. Muchísimas gracias para todos. Mauricio, muchísimas gracias. En este momento detengo la grabación y será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Muchísimas gracias también al ministerio y a todos por